Capítulo 7. Aceptación. Sirius contempló el cuerpo inerte de Leane en sus brazos. Le apartó un mechón de pelo de los ojos. Aún estaban muy abiertos, vidriosos, sin vida reflejada en ellos. Su cuerpo se enfriaba en sus brazos. El corazón le latía más rápido en el pecho. Creyó haberla salvado, pero Voldemort, no podía pensar, era vulnerable. Maldito bastardo. Siseó James. Levantó su varita. Sirius miró lentamente a su amigo. Cornamenta, no. ¿Qué? ¿Por qué no? James se giró para mirarlo. Acaba de matar, perder y es una pena que Black haya tenido que aprender esta lección, pero es necesario para doblegarlo, suena Voldemort. Apuntó con su varita directamente a James. No estoy aquí para matarlos. Estoy aquí para limpiar el mundo de sangre sucia, un objetivo que ya he logrado en parte. Voldemort empezó a retroceder. Esta no será la última vez que nos veamos. No voy a dejar que te vayas. Gruñó James enojado. A tu amigo no le importa. Solo quiere llorar, replicó Voldemort. Si insistes en atacarme, Potter, Lucius matará a Black. Y. Creo que, ahora mismo, a Black no le importa si muere o no. Acabas de matar a la mujer que amaba. Claro que no le importa. James conocía a Sirius demasiado bien. Aunque el hecho de que Sirius hubiera entrado en shock era sorprendente, conocía la historia de Sirius en su línea temporal anterior. Sabía cómo había reaccionado Sirius al encontrar a sus mejores amigos asesinados, traicionados por el amigo que les había prometido protegerlos. Pero Sirius había cambiado desde entonces. Sabía que la ira vendría después, pero ahora Sirius había perdido demasiado, pero también había ganado mucho. La conmoción de perder a una de las personas que inesperadamente había ganado anulaba cualquier otra acción que pudiera haber tomado. Sirius ni siquiera se defendía. Simplemente seguía sosteniendo el cuerpo inerte de Leane en sus brazos. No quiero matar a Black todavía, sonriendo Voldemort. Quiero que sufra. Podría matarte, pero qué gracia tendría si puedo dejarte vivir un poco más. Los ojos rojos brillaron. Tu tiempo en este mundo se acaba, Potter. Aprovéchalo al máximo. Y entonces Voldemort se fue, desapareciendo, junto con Lucius y Quirrell. James respiró lentamente. No podía estar enojado, no ahora, no cuando su mejor amigo lo necesitaba. Se arrodilló junto a Sirius y le puso una mano suavemente en el hombro, pero Sirius se apartó bruscamente. No. No necesito tu compasión, dijo Sirius con dureza. Canuto, susurró James. No podía decir lo que quería ahora, pues Sirius ya había dicho que no lo quería. James y Sirius no lo miró, pero parecía destrozado. Por favor, vete empezó un protestante James. Necesito estar solo. Sirius sostenía el cuerpo inerte de Leane contra su pecho. No discutas. Veto en solitario. James conocía esa voz, conocía el tono que representaba. Sirius realmente quería estar solo, aunque dejarlo era lo último que James quería hacer. No debería estar solo. Si necesitas algo, no lo haré. James salió de la habitación, dándose cuenta de que debía dejar de intentarlo. Sirius simplemente no quería saber nada. Salió de la casa, cerrando la puerta mugle detrás de él. Al desaparecer, oyó un grito desgarrador desde el interior de la casa y supo que Sirius se había derrumbado. A James se le partió el corazón. ¿James? Remus levantó la vista del libro que estaba estudiando, con la sorpresa reflejada en su rostro al ver la cara de enfado de su amigo. ¿Qué pasa? Voldemort espetó. Es un bastardo, Remus. Tiene que morir. Remus tenía un mal presentimiento. ¿Qué se había perdido? ¿Qué ha hecho? La respuesta que recibió no era la que esperaba. James se pasó una mano por la cara, suspirando y encorvándose. Mató a Leane. Hace menos de 10 minutos. ¿Qué hizo? Remus se levantó de un salto. ¿Lo sabe Sirius? ¿Dónde está? Sirius sigue allí. No quiere ver a nadie. James empezó a pasearse. Se frotó los ojos. Estaba en el trabajo, Sirius vino, me pidió ayuda, Leane no se había puesto en contacto con él a pesar de haber quedado en hacerlo, se preocupó. Me pidió que lo acompañara, y lo hice. Fuimos a casa de sus padres, Voldemort estaba allí, al igual que Quirrell y Malfoy. Los tenían a todos como rehenes. Habían descubierto años atrás que Leane conocía a Sirius y le ordenaron que les diera información sobre él. Amenazaron a sus padres para que cooperara, pero ella nunca supo nada útil. Nunca la investigaron realmente hasta que descubrieron que ella y Sirius estaban saliendo. Llevan días esperando la llegada de Sirius, manteniéndolos prisioneros en su propia casa.
Voldemort quería que Sirius la viera morir, mató a sus padres y luego, ¿y? Insistió Remus. Podía ver que James estaba sumido en la conmoción por lo que había presenciado. Sirius logró alejar a Leanne de Voldemort, protegiéndola con su propio cuerpo, pero, James suspiró. Se llevó las manos a la cabeza. Dios. Es un desastre. Desapareció Y. Remus palideció. Apareció detrás de Sirius y la mató al instante y... Era la única explicación a lo sucedido. James apenas asintió. Sí. Deberíamos estar ahí para Sirius, dijo Remus al instante. No sabemos qué hará. James frunció el ceño. No quiere a nadie ahí, Molly. Creo que debemos mantenernos alejados. Que venga con nosotros. Cornamenta, la mujer que amaba, acaba de ser asesinada delante de él. No hay forma de que venga a nosotros. Explicó Remus. ¿Y si decide invocar públicamente a Voldemort? Y responde. Sirius morirá. Voldemort no responderá, respondió James con cautela. Ya lo dejó claro. Remus gimió al darse cuenta. Viene a por el resto de nosotros, ¿no? Sí, creo que soy el siguiente, respondió James. Quiere que Sirius sufra, matará a quien pueda solo para doblegar a Sirius. Voldemort está, bueno, loco. Remus negó con la cabeza, algo divertido por el comentario de su amigo. Cornamenta, ya sabíamos que Voldemort estaba loco. Sí, bueno, suspiró James. No sé qué hacer, creo que Sirius necesita estar solo, pero me da miedo lo que pueda hacer. Yo también, murmuró Remus, apoyando una mano en el hombro de James. Sin embargo, es otro hombre. No creo que sea tan imprudente como antes. Ha vivido 2 vidas y ha aprendido a no repetir los mismos errores. Perseguir a Pettigrew lo llevó a prisión, le impidió criar a tu hijo como debía, lo sé. James bajó la cabeza. Lo que necesitamos es un gran avance. Un gran avance con estos horrocruxes. Sabemos de la serpiente, pero ¿cómo podemos acercarnos a ella? ¿Y el otro horrocrux? ¿Qué es? ¿Dónde está? Estamos en un callejón sin salida. ¿Cómo podemos derrotar a Voldemort si no podemos destruir al resto? He estado pensando mucho en esto, respondió Remus. He estado revisando la biblioteca Black, buscando algo relacionado con los fundadores. Parece que Voldemort está usando objetos de influencia histórica. Su diario personal es el único que no ha tenido ninguna razón significativa para serlo. Los demás son más notables. El anillo es una reliquia, al igual que el guardapelo, ambos de la línea Slytherin. Ambos ahora destruidos. La copa que perteneció a Helga Hufflepuff, Voldemort no tiene nada de Godric Gryffindor, de eso estamos seguros. Lo que deja algo de Rowena Ravenclaw. Pero lo único que podría ser es la diadema y eso se ha perdido durante años, afirmó James. Creo que todavía hay alguien ahí fuera que sabe dónde está, aparte de Voldemort, sonrió Remus. James lo miró entonces, con la sorpresa reflejada en su rostro. ¿Qué sabes? Remus sonrió con suficiencia, rodeó la mesa y le acercó a James el libro que había estado leyendo. Era un libro muy antiguo y lleno de magia oscura, pero contenía un pasaje que Remus había intentado relacionar con otros libros de historia. Esperó a que James leyera el pasaje y luego le devolvió el libro. ¿Y bien? Preguntó. Cruzó los brazos. Ni siquiera sabía que, no creo que muchos lo sepan, sonrió Remus. El pasaje contenía un breve detalle poco conocido en los círculos mágicos, y era una sorpresa que apareciera allí, pero se trataba de un libro bastante antiguo, que parecía heredado de la Edad Media. Estaba destrozado y lleno de polvo, y las páginas debían manipularse con delicadeza. El fantasma de la casa Ravenclaw llegó al colegio casi al mismo tiempo que asesinaron a la hija de Rowena Ravenclaw. Hay pinturas de los fundadores y una de Helena Ravenclaw, su hija. Fui a verla hace unos días. He estado trabajando en una teoría desde entonces. Creo que el fantasma de Ravenclaw siempre ha sido Helena. Y si lo es, quizá pueda ayudarnos. Quizá pueda decirnos qué pasó con la diadema. Pero eso no significa que lo encontraremos, señaló James, señalando lo obvio. Lo sé. Pero es un comienzo. Algo que no teníamos antes. Recomiendo que Lily participe en esto. Remus cerró el libro y redujo la luz de las lámparas de la mesa. Iba a pedirle que vigilara a Sirius, Lily tiene experiencia en esto. James dudó un poco, mordiéndose el labio inferior. Quizás deje que lo ayude, podría, asintió Remus, pero podría no. Sirius no supo cuánto tiempo permaneció sentado en el suelo de la casa con el cuerpo de Leanne entre sus brazos, abrazándola con fuerza. Hacía tiempo que había derramado todas sus lágrimas.
Había perdido a la única persona que había amado. Siendo sincero consigo mismo, la había amado durante años desde que la conoció y entabló una amistad. Pero su preocupación por su seguridad había sido lo único que le había impedido invitarla a salir. Y ahora se había demostrado que tenía razón. Leanne estaba muerta. Por culpa de él. Porque Voldemort quería hacerle daño. Sus padres también estaban muertos, muggles que no deberían haber quedado atrapados en la batalla que se libró entre él y Voldemort. Solo eran personas inocentes que habían dado a luz a una hija con la magia suficiente para entrar en su mundo. Sirius recostó a Leanne en la alfombra, secándose los ojos y las lágrimas. Miró los cuerpos desplomados de sus padres. No sabía qué hacer. ¿A quién podría invocar? Este evento se había manejado con discreción. Nadie sabía que Voldemort había regresado. Pero Leanne tenía un trabajo y una vida en el mundo mágico y muggle. Sirius se giró, se levantó rápidamente y se encontró cara a cara con Albus Dumbledore, que estaba en la puerta de la sala. ¿Qué haces aquí? ¿Te contó James lo que pasó? Espetó con enfado. El director negó con la cabeza. No, no lo hizo. Parece que la colega de James no les ocultó lo que tramaban. Me envió una lechuza urgente y me instó a que los revisara. Me aparecí en tu apartamento y luego en el de Leanne, ambos estaban vacíos. Luego viajé aquí. Y supe lo que había sucedido en cuanto sentí la magia oscura alrededor de la casa. Sirius gruñó. Quería que lo dejaran en paz. Déjame. En paz. Sirius, no deberías, no me digas lo que debería estar haciendo. Espetó. Vete a la mierda. Sirius, por favor, no hay necesidad de ese tipo de... Los ojos de Sirius se entrecerraron peligrosamente. No. Me digas. ¿Cómo? Debería hablar. No son mis padres. Levantó su varita, apuntándola directamente a su antiguo director. Si no te vas ahora mismo, te maldeciré. No bromeaba. Podía sentir la magia rugiendo en su interior, ansiosa por liberarse. De hecho, estaba muy tentado de maldecirlo de todos modos. Sirius intentó Dumbledore de nuevo. Y Sirius dejó salir la magia. Lily se apareció en el barrio Muggle, en el mismo callejón que su esposo. Tras enterarse por James y Remus de su idea del Horrocrux y su deseo de avanzar, Lily los convenció de posponerlo. Al menos hasta que se ocuparan de Sirius. Él era más importante en ese momento, pues había perdido a un ser querido y necesitaba apoyo. Argumentó que el Horrocrux podía esperar y que Voldemort quería eliminarlos uno a uno para maximizar el sufrimiento de Sirius antes de matarlo definitivamente. Caminó a paso rápido hacia la casa Muggle. Una sensación de peligro la invadió y se sintió repentinamente inquieta. Agarró su varita en el bolsillo, sujetándola con fuerza al entrar en la casa. Lo que vio fue algo inesperado. Albus. Chilló, levantando su varita e invocando un escudo para evitar que el director maldijera a Sirius, quien estaba arrodillado en el suelo, claramente sin aliento. ¿Qué haces? Estaba tratando de ayudar, afirmó el anciano. Sirius escupió sangre. Te dije que te fueras a la mierda. No me hiciste caso. No deberías estar al... Ni se te ocurra decirlo. Gritó Sirius de nuevo. Sus ojos estaban desorbitados por la ira y desataban su poder mágico. Lily podía sentir la magia rugiendo a través de él. Entonces se puso frente a Sirius, girándose para encarar al director. Albus, vete. No lo estás ayudando. Cuando pierdes a alguien a quien amas, debes saber cómo tratarlo. Si no te quieren ahí, entonces vete. No intentes convencerlos de lo contrario. Tú, más que nadie, deberías saber esto. Se mantuvo firme. Si valoras a Sirius como persona, te irás. Dumbledore permaneció en silencio. Lily sintió que la ira de Sirius volvía a crecer mágicamente. Estaba desatando una cantidad ingente de magia. Sin duda, se agotaría mágicamente si continuaba así. Intentó ignorar los tres cuerpos en el suelo de la sala. Esta situación era mucho más grave y debía resolverse antes de poder centrarse en la pérdida que Sirius había sufrido. El director suspiró y finalmente bajó la varita, resignándose a la derrota. Me iré, por ahora. Gracias. Lily lo vio desaparecer y se giró de inmediato hacia Sirius, quien se había desplomado en el suelo, con la espalda contra la pared y la cabeza apoyada en el hueco de los brazos. Su varita yacía a su lado y ella se arrodilló con suavidad junto a él. ¿Sirius? Preguntó con dulzura. Él no respondió. Ella lo tomó como una señal de que no le importaba que estuviera allí. Lily se acercó y luego, muy lentamente, tomó la varita que él había abandonado.
La apartó de él. Su mano se movió, pero Sirius no se movió para detenerla. Con cuidado lo guardó en el bolsillo. Pequeño sí. Sirius nunca la llamó así. ¿Sí? Preguntó vacilante. ¿Cómo lidias con algo así? Preguntó en voz baja, con la voz casi entrecortada. Lily miró a su alrededor y se concentró en los 3 cuerpos que permanecían en el suelo. Recordó lo que les había sucedido a sus padres. Los suyos también habían sido asesinados, algo que su hermana nunca pudo perdonarle. Los habían asesinado porque Lily era hija de Muggles y participó activamente en la guerra contra Voldemort. Él los había matado para llegar a ella, había sido uno de los peores días de su vida. Acercándose a Sirius, lo abrazó y lo atrajo hacia sí. Él no la detuvo, sino que la dejó acercarse hasta que apoyó la cabeza en su hombro. Uno llora por los que se perdieron y luego sigue adelante porque eso es lo que ellos hubieran querido que hicieras, dijo en voz baja, recordando aquellos días horribles que había pasado tras el asesinato de sus padres. He perdido demasiado, pero tú también has ganado mucho, añadió con dulzura. Sirius necesitaba esto. Le hablaba porque sabía que lo entendía. Lo he perdido, sollozó. No. Lily negó con la cabeza. Me tienes a mí, a James, a Remus y a Harry. Todos estamos aquí para ayudarte. Sirius, si nos necesitas, podemos ayudarte. Solo, déjanos, no estoy seguro y yo. Pero Sirius no pudo terminar. Estalló en lágrimas, dejándolas caer por sus mejillas y acumularse en la camisa de Lily. A ella no le importó. Sirius necesitaba esto. Tenía que dejarlo ir. Pero lo más importante fue que tuvo que aceptar. Y Lily lo ayudaría a superarlo. Mayo de 1992. Casi 3 semanas después, los merodeadores finalmente tuvieron la oportunidad de contarle a Sirius la idea que tenían sobre la ubicación de otro Horcrux. Tras la muerte de Leane, Lily les explicó a su esposo y Remus que Sirius necesitaba tiempo para procesar su dolor y esperar hasta el funeral, que incluía tanto a Leane como a sus padres. Lily había sido una guía constante en su vida durante las últimas semanas, ayudándola cuando lo necesitaba. Las tareas de Sirius en Hogwarts habían quedado en manos de otros profesores, y debían regresar en una semana, ya que el director le había ordenado descansar y recuperarse de los tumultuosos acontecimientos que habían sacudido su vida recientemente. La vida de Sirius había sido una presencia constante en la prensa mágica ya que, de alguna manera, aunque Sirius apostaba a que Malfoy le había dado el soplo a el profeta, se había enterado de que su novia había sido asesinada frente a él. Por ladrones muggles. De entre todas las cosas. Sirius se había indignado con esa mentira, pero Lily le había explicado que aceptarla como verdad por ahora les permitiría mantener en secreto el regreso de Voldemort. El señor tenebroso aún no estaba listo para salir a la luz, así que tenía sus propios motivos para que sus subordinados alimentaran mentiras a la prensa. Pero parecía que Voldemort sí quería que Sirius sufriera en privado y en público. Sirius sabía por experiencia que si intentaba decir la verdad, se le ocurriría la posibilidad de lo que le había sucedido a Harry originalmente y sería mucho más fácil internarlo que a un menor. En algún momento Voldemort tendría que salir a la luz y Sirius estaría listo para él. El resto de la familia de Leane había sido informado de sus muertes prematuras y de que el asesino había sido capturado, lo cual no era cierto, pero para mantener contenta a la rama muggle de su familia, el Ministerio de Magia había accedido a mentir un poco. Sirius conocía la importancia de mantener la estatua del secreto. El resto de su familia desconocía el estatus mágico de Leane. Dumbledore había sido quien, siguiendo las instrucciones de Lily, confirmó que Leane y sus padres habían sido atacados y asesinados por muggles. Dumbledore actuó como portavoz de Sirius, lo cual no le hacía muy feliz. Una parte de él quería que Amelia Bone se enterara de lo que sabían sobre Voldemort, pero Dumbledore, por encima de él, dictaminó que era demasiado arriesgado ni siquiera intentarlo. Sirius seguía sin estar de acuerdo y, de todos modos, estaba considerando hablar con ella. Necesitaban a alguien de alto rango en el ministerio que los apoyara discretamente mientras luchaban por mantener bajo control la amenaza que representaba a Voldemort. La frágil alianza entre Dumbledore y él mismo se mantenía en pie de guerra. Corría el riesgo de fracturarse y romperse en varios pedazos si seguían presionándose. En ese momento, Sirius reconoció que necesitaba al director y que romper la alianza no sería lo más maduro. Así que guardó silencio, consciente de que guardar silencio sobre el regreso de Voldemort podría acarrear muchos problemas en el futuro. Sirius no era él mismo. No creía que lo volvería a ser nunca, a pesar de haber aceptado la muerte de Leane como resultado de su intento de arreglar las cosas. Seguía habiendo muertos y habría otras víctimas.
Solo esperaba poder evitar que Voldemort asesinara al resto de las personas que le importaban. Decidieron visitar Hogwarts esa noche, fuera del horario de oficina, para evitar que los estudiantes vieran a Sirius, ya que no quería que lo vieran todavía. Una parte de él consideró presentar su renuncia, pero también sabía que estaba a salvo en Hogwarts mientras Voldemort andaba tras él. Tanto James como Remus habían pedido que Sirius se reuniera con ellos en su oficina de Hogwarts. No sabía por qué habían especificado ese lugar en particular, pero no iba a discutir con ellos. Sirius fue el último en llegar. Notó que James y Remus estaban apoyados en su escritorio. ¿Tenía que ser aquí nuestra reunión? Sí, respondió James. Hogwarts parece el mejor lugar. Sobre todo porque podríamos averiguar dónde está uno de los Horcruxes que le quedan a Voldemort. James dio un paso al frente. Pero primero, ¿cómo estás? Sirius se encogió de hombros. Lo estoy logrando. Sirius y Situ y Sirius levantó la mano para detenerlos. Miren, Lily me está ayudando. Es más que suficiente. Ahora mismo, lo único que quiero es terminar con esto de una vez por todas. No voy a permitir que Voldemort mate a más de mis seres queridos. Así que, Horcrux. Remus lo dijo sin comprender. Creemos que el fantasma de la casa Ravenclaw es Helena, la hija de Rowena Ravenclaw. Si es así, podríamos averiguar qué le ocurrió a la diadema. Eso nos permitiría descartar que sea un Horcrux. Puede que nos ayude, puede que no. Queríamos esperarte antes de ir a buscarla, añadió James en voz baja. Llevamos un tiempo pensando en esto. Los ojos de Sirius se entrecerraron levemente. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas. Remus parecía incómodo. Justo después de, Leane, logró decir Sirius. Se estremeció levemente. Incluso pronunciar su nombre le dolía. No le des vueltas. No le des vueltas. Sí, confirmó James, con expresión incómoda. Lily nos dijo que necesitabas procesar tu dolor, así que decidimos esperar hasta después. Se pasó una mano por sus cabellos negros. Después de todo. Sirius asintió. No estaba enfadado. Le molestaba más que no hubieran ocultado la información. Sabía que esforzarse por derrotar a Voldemort habría sido una mejor estrategia de afrontamiento que tener que lidiar con su dolor. ¿Crees que podamos encontrarla ahora? Por eso querías decírmelo en Hogwarts y no en ningún otro sitio, ¿verdad? James se encogió de hombros. Podemos intentarlo, pero puede que no sea fácil hablar con ella. El fantasma de Ravenclaw siempre ha sido esquivo para la mayoría de los estudiantes, pero bastante receptivo con su propia casa, explicó Remus. Siempre ha sido una solitaria, bastante triste, creo, si es quien creemos que es, lo será, señaló James. Fue asesinada, Molly. Sí, pero ¿quién lo hizo? Es poco probable que quien quiera que haya sido esté aquí también, señaló Remus. Sirius gimió. Si el fantasma es Helena Ravenclaw, me gustaría acabar con esto cuanto antes. No quería quedarse mucho tiempo en la escuela, al menos no hasta su regreso. James juntó las manos y sonrió ampliamente. ¿Por dónde empezamos? Al final tuvieron que preguntarle a Nick casi decapitado dónde estaba el fantasma de Ravenclaw. Parecía molesto por no poder ayudar a 3 ex-Gryffindors, pero, a regañadientes, les indicó el camino. Encontraron al fantasma de Ravenclaw, la dama gris, flotando perezosamente por el pasillo que conducía a la biblioteca. Les daba la espalda, pero pareció detenerse al acercarse. Sabía que estaban allí. Su largo cabello flotaba detrás de ella y se giró para mirarlos mientras se acercaban, sus ojos se enfocaron completamente en Sirius mientras se acercaban. Remus fue el que dio el primer paso. ¿Eres Helena Ravenclaw? El fantasma asintió perspicazmente. ¿Cómo lo supiste? Es una suposición, dijo Remus encogiéndose de hombros. No estábamos completamente seguros y entrecerró los ojos. Se supone que nadie debe saberlo. No se lo diremos a nadie, prometió James. Necesitamos tu ayuda, si consientes en dárnosla. Ella flotó a su alrededor. No veo en qué podría ayudarles. Necesitamos saber sobre la diadema de tu madre, dijo Sirius en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que ella lo oyera mientras seguía flotando. Necesitamos saber dónde podría estar. Está perdido, dijo, flotando de nuevo en el aire. No sé dónde puede estar. Sirius ladeó la cabeza. No estaba seguro, pero pensó que mentía. Si no lo encontramos, Voldemort jamás será destruido, afirmó con calma. El fantasma lo miró. Entonces, ¿sabes lo que ha hecho? No era una pregunta. ¿Qué pretendía hacer con la diadema de mi madre? Sirius sintió un escalofrío.
Eso confirmaba que Voldemort había encontrado la diadema y la había convertido en un Horcrux. Los hemos estado buscando. Destruyendo a los que hemos encontrado. Si la diadema realmente es uno, y sabes dónde podemos encontrarla, después de esta, solo quedará uno antes de que pueda matarlo. El fantasma de Elena flotaba. Su rostro estaba triste y taciturno. Es una historia que rara vez le he contado a nadie. La última vez que lo hice la convirtió en un objeto despreciable. No me fío fácilmente. Remus dio un paso al frente. Puedes confiar en nosotros porque intentamos salvar el mundo, no acabar con él. Elena avanzó. La diadema se perdió por mi culpa. Se la robé a mi madre. Quería ser más inteligente, más importante que ella, así que me la llevé. Entiendo que mi madre nunca admitió que la había perdido, ocultándole su pérdida a todos. Entonces enfermó, una enfermedad mortal. A pesar de mis acciones, estaba desesperada por volver a verme. Envió a un hombre que me había amado durante mucho tiempo, aunque yo rechazaba sus insinuaciones, a buscarme. Sabía que no descansaría hasta que lo hiciera. El fantasma se giró y comenzó a alejarse lentamente. Sirius empezó a seguirlo, con James y Remus caminando pesadamente detrás de él. Ninguno de los dos iba a decirle una palabra. Me rastreó hasta el bosque donde me escondía. Se puso violento cuando me negué a volver a casa con él. Me apuñaló en un ataque de ira, luego se suicidó al darse cuenta de lo que había hecho. La diadema permaneció donde la había escondido, oculta en el hueco de un árbol durante siglos, continuó en voz baja. ¿Dónde ocurrió esto? Preguntó James. Albania. Un país que creía inalcanzable para mi madre. Sirius habló en voz baja, con la voz llena de preocupación. Ya le contaste esta historia a otra persona antes. Elena agachó la cabeza. Podían ver cómo la vergüenza se extendía por su rostro. No tenía ni idea de que él fuera tan adulador. Parecía demasiado y para comprender y para compadecerse. Sirius hizo una mueca. Voldemort es bueno en eso si tienes la mala suerte de albergar conocimiento que él pueda buscar. Entonces Voldemort tiene la diadema y ya no está en Albania, ¿verdad? Preguntó James. El fantasma asintió. Al menos sabemos que no tenemos que buscar en los bosques albaneses, se rió Remus. ¿Pero dónde está entonces? Preguntó Sirius. Ahora se sentía un poco más esperanzado. Si lograban localizar este Horcrux, podrían reducirlo a uno. Tom Riddle regresó una vez a este castillo, declaró Elena. Muchos años después, tras los rumores de que había emprendido un viaje de descubrimiento, regresó. Remus frunció el ceño, colocándose una mano bajo la barbilla mientras caminaba de un lado a otro. Hemos investigado la historia de Voldemort. Y Dumbledore nos dijo que intentó ser profesor de defensa contra las artes oscuras, pero no le dio el puesto. Creo que la diadema está en algún lugar del castillo y solicitó el puesto como pretexto para entrar y esconderla. ¿Pero dónde la colocaría para que ningún otro estudiante la encontrara? ¿Crees que esté aquí? Preguntó Sirius, mirando a Elena con curiosidad. Sí. Pero no sé dónde está. Y no tengo ganas de buscarlo, afirmó. Te he dicho todo lo que sé. Ya no puedo ayudarte. Elena empezó a flotar hacia la pared más cercana. Gracias, susurró Sirius mientras ella se retiraba. Puede que nos hayas ayudado a conseguir el objetivo de acabar con esto de una vez por todas. Ella no respondió, simplemente flotó a través de la pared. Remus seguía frunciendo el ceño. No estaría en un lugar fácil de encontrar. Tiene que estar bien escondido. En algún lugar donde no espere que la gente lo encuentre. Voldemort parece como nosotros. Siempre buscando nuevos lugares, explorando zonas donde no debería estar. Simplemente fue más lejos que nosotros. La diadema tiene que estar en un lugar desconocido, si no, ya la habrían reconocido, pero ¿dónde? ¿Dónde se puede esconder algo y esperar que la gente lo pase por alto? Los dedos de Sirius chasquearon. ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¿Qué? James lo miró con urgencia. La habitación. Remus, la habitación. El rostro de Remus se iluminó y su sonrisa se ensanchó. Claro. Es la única explicación. El hombre lobo se giró para mirar a su amigo de pelo negro. ¿Recuerdas cuando huíamos de Filch cuando éramos demasiado grandes para caber bajo la capa? Siempre que acechábamos en el 7º piso encontrábamos un lugar donde escondernos, ¿verdad? Sí, dijo James lentamente. Entonces sus ojos color avellana se abrieron de par en par al comprender. Ah. Claro. Ya veo. ¿No lo crees? Preguntó Sirius, sorprendido por la respuesta poco entusiasta de su amigo. Tiene sentido.
Sí, pero parece demasiado fácil. James se rascó la nuca, disculpándose. No pretendo empañar las cosas, pero ¿es Voldemort tan obvio? Muchos estudiantes ni siquiera sabrían con qué se han topado, entonó Sirius. Solo lo sabemos porque te lo conté gracias a que Mary la descubrió en quinto año. Esa era la única razón por la que Sirius conocía la sala de los menesteres. Su Harry se la había contado cuando le explicó dónde habían estado dando clases de Ed. Aunque los jóvenes merodeadores la habían encontrado por casualidad, nunca supieron realmente para qué servía. Era la única sala que no habían podido mapear. Vale la pena echarle un vistazo, cornamenta, declaró Remus. Tenemos una pista y debemos aprovecharla. Si esto significa que podemos destruir otro Horcrux, solo nos quedará la serpiente y continuó James. Sirius terminó asintiendo. Y luego Voldemort. Remus mordió el labio y miró a sus dos amigos. Solo espero que encontremos la diadema. Sirius no pudo evitar soltar una risita. Creo que todos deseamos eso, Remus. Dio un paso adelante y agarró el hombro del hombre lobo. Lo encontraremos. Tengo un presentimiento. James gimió, apoyado en la pared, junto a un cuadro de 3 caballeros que dormitaban ligeramente en su marco. ¿Es una buena o una mala sensación? Sirius se negó a responder. Mayo de 1992. Primero fueron a ver a Dumbledore. Principalmente porque querían sellar el pasillo donde se encontraba la sala de los menesteres para que no los molestaran. Lo último que querían era que los estudiantes los sorprendieran durante el día y se preguntaran qué tramaban. El director aceptó a regañadientes, solo porque sabía lo que estaba en juego. Sirius no había querido decirle a Dumbledore la ubicación de un posible Horcrux, pero se sintió obligado a hacerlo. Probablemente esa fue la razón por la que el director accedió a su petición de cerrar el pasillo. Nadie sabía cuánto tiempo estarían dentro de la sala de los menesteres. Cerrar el pasillo era necesario para asegurarse de que no los vieran salir en plena clase. Era la madrugada del sábado cuando sellaron el pasillo, dejando a Remus, Sirius y James a puerta cerrada para decidir cómo encontrar el Horcrux. James había traído consigo los colmillos de basilisco, consciente de que si encontraban el Horcrux tendrían que destruirlo. Todos preferían hacerlo dentro de la propia sala que sacarlo y llevar al castillo. ¿Quién sabía lo despierto que estaría si lo llevaran ante los estudiantes? Ninguno quería arriesgarse. Me parece increíble que exista una habitación como esta, reflexionó Remus mientras caminaban por el pasillo hacia el lugar donde Sirius suponía que estaba la entrada. Nunca supimos de ella, supongo que la habríamos puesto en el mapa si la hubiéramos sabido. James ascendió. La habitación es un enigma. ¿De dónde salió? ¿Quién la creó? Creo que es importante que no sepamos demasiado sobre ella. Por lo que ha dicho, Canuto, está claro que la habitación aparece cuando se la necesita. Sé que siempre hemos encontrado un lugar donde escondernos aquí arriba, incluso cuando ha sido imposible esconderse en otro lugar del castillo. Este piso siempre nos ha dado suerte, pero ninguno de nosotros sabía a qué nos enfrentábamos. Rozó la pared con una mano. Solo lo sé porque Mary me lo contó, dijo Sirius. Es gratificante saber que no conquistamos todos los secretos de Hogwarts. Me gusta mucho saber que Mary aprendió algo que desconocíamos. Me hace preguntarme qué encontraremos ahí. Harry me explicó brevemente cómo invocar la habitación. Empezó a caminar de un lado a otro por un largo tramo de pared. Tenemos que pensar 3 veces en lo que queremos mientras vamos de un lado a otro. Eso debería, en esencia, invocar la habitación. ¿Tenemos que hacerlo los 3? Preguntó James, mirando la pared con incertidumbre. Sería difícil coordinar nuestros pensamientos al mismo tiempo. Podríamos estar pensando en lo mismo, pero de forma diferente. Sirius frunció el ceño. No lo sé. 3 personas intentando invocar la habitación no la confundirían, preguntó Remus. No podrían coordinar sus pensamientos a menos que acordaran pensar exactamente las mismas palabras. Aún así, no podrían sincronizarse para pensar al mismo tiempo. Sirius se encogió de hombros. No sé. Creo que sería mejor si lo intentáramos uno a uno. Si fallamos, diremos lo que pensamos. Al menos así descartamos opciones para que la sala responda exactamente a lo que queremos. James ascendió. Parece un buen plan. Yo iré primero, anunció Sirius. Remus observó, de pie junto a James, cómo su amigo comenzaba a pasearse por el tramo de pared, con la mano en la barbilla, sumido en sus pensamientos. Pasó la pared 3 veces antes de detenerse y mirar hacia arriba, expectante. No pasó nada. No apareció ninguna puerta.
Sirius frunció el ceño. Interesante. ¿Qué te pareció? Murmuró James en voz baja. Lo que no debía, respondió Sirius, todavía frunciendo el ceño. Pero supongo que pensar, por favor, enséñame dónde está el Horrocrux de Voldemort, no habría funcionado. No si está bien escondido. La habitación no me daría acceso si era tan franco con lo que buscaba. Harry me dijo que tenían que ser muy específicos al expresar las cosas para que la habitación se les abriera. Se hizo a un lado, indicándole a James que lo intentara. Tú vas, cornamenta. James le lanzó una mirada fugaz a su amigo cuando pasó junto a él. Remus se quedó junto a Sirius, a un lado, mientras James comenzaba a pasearse de un lado a otro. Una vez más, después de 3 largos, giró y se detuvo. La puerta no volvió a aparecer. Vamos. ¿En serio? James parecía frustrado y casi se agarró el pelo. Era una idea simple. Volvió sus ojos color avellana hacia Sirius y Remus. Solo pedí ver la habitación donde están los objetos oscuros. Quizás sea demasiado vago, sugirió Remus. Quizás debamos simplificar aún más, pero también ser más específicos. No estoy seguro de que podamos ser más precisos que lo que Sirius intentó, pero obviamente no funcionó. Pero me pregunto, su voz se apagó cuando una idea lo asaltó. James se dio cuenta de esto y preguntó inmediatamente. ¿Qué pasa, Mooni? ¿Alguna vez has querido ocultar algo? ¿Qué pensarías si tuvieras que hacerlo? La mente de Remus daba vueltas. Se sentía aferrado a la respuesta que se extendía ante él. Quizás esa sea la clave a la habitación y para encontrar el Horrocrux. Voldemort escondió algo en Hogwarts, dentro de la sala de los menesteres, pero solo tiene una función específica. Se convierte en la habitación que queremos que sea. Ponte en el lugar de Voldemort cuando escondió el Horrocrux, ¿qué pensarías? Sirius respondió primero, con cierta inseguridad. Que necesitaría un lugar para esconder mi Horrocrux, y Remus asintió. Eso es. No necesitamos pedirle a la sala que nos muestre dónde está escondido el Horrocrux. ¿A que muchos estudiantes antes de Tom Riddle necesitaban un lugar para esconder sus cosas? ¿Y si yo necesito el lugar donde está todo escondido? Remus chasqueó los dedos cuando se le encendió una bombilla. Sabía que lo había descifrado. Sabía que esa era la respuesta que necesitaba. Empezó a caminar de un lado a otro, silenciando a los otros dos, manteniendo los ojos cerrados, pensando y murmurando en voz baja. Necesito el lugar donde todo está escondido. Caminó de un lado a otro, se dio la vuelta y volvió a caminar pasando el muro. Necesito el lugar donde todo está escondido. Remus lo repitió otra vez mientras pasaba junto al muro por tercera vez. Finalmente, se detuvo, abrió los ojos y se giró hacia la pared. Una sonrisa se dibujó en sus labios. 2 grandes puertas habían aparecido frente a ellos, invitándolos a avanzar. La madera parecía vieja, pero la sintió suave al deslizar los dedos por ella. Remus agarró el pomo, miró por encima del hombro a Sirius y James y abrió la puerta. Sirius entró con cautela en la habitación. Abrió los ojos de par en par al mirar a su alrededor, sorprendido por la cantidad de objetos que la llenaban. Ni siquiera veía el final. Parecía extenderse kilómetros. Muchos objetos estaban apilados uno encima del otro. Presentía que la diadema estaría en un lugar oscuro, sobre todo si la habitación estaba así cuando Voldemort entró para esconderla hacía tantos años. ¿Funcionaría un hechizo de invocación? Preguntó James. Sirius negó con la cabeza. No. La magia normal no funciona con los Horrocruxes. Ya lo hemos establecido. No tenemos más remedio que buscar. De acuerdo, asintió James. ¿Nos separamos? Hay 3 caminos aquí. Si alguno de nosotros lo encuentra, ¿nos llamamos? Usa un Patronus para enviar un mensaje, ya que dudo que nos oigamos aquí. Me parece un buen plan, coincidió Remus. Tomaré el camino de la derecha. Iré a la izquierda, dijo James. Sirius se encogió de hombros. Eso le dejaba con la opción intermedia. Solo recuerda, no te enfrentes al Horrocrux tú solo. ¿Quién sabe qué podría hacer para manipularnos? Todos deberíamos tener un colmillo de basilisco, por si acaso, sugirió Remus sabiamente. Puede que no lleguemos a tiempo para ayudarlo si se resiste. Cada uno debe tener algo con qué destruirlo. James metió la mano en su túnica y sacó una pequeña bolsa marrón. Buena idea. Metió la mano y sacó 6 colmillos puntiagudos, con cuidado de no tocar las puntas y arañarse. Qué suerte que sigan siendo potentes, incluso después de tanto tiempo. Sirius agarró 2 colmillos y los guardó en uno de sus bolsillos. No quería alarmar al Horrocrux si despertaba. Bueno, suspiró con nostalgia.
Buena suerte a todos, empezó a recorrer el camino del medio. Una parte de Remus quería detenerse a mirar todos los libros que pasaba. ¿Quién sabía cuáles estarían escondidos allí? Resistió el impulso de coger un grueso libro negro que descansaba al borde de una mesa sobre la que se había amontonado ropa tirada. Caminó despacio, recorriendo con su intensa mirada cada objeto que encontraba. Catapultas aladas y frisbees con colmillos, algunos con suficiente vida como para flotar sobre otros objetos prohibidos, eran solo algunos de los objetos que los estudiantes ya no tenían permitido usar, escondidos en la habitación. Obviamente, a lo largo de los años, los estudiantes los habían escondido allí para evitar ser detenidos si los pillaban con ellos. Botellas desconchadas que contenían pociones congeladas, sombreros, joyas, capas y un hacha muy oxidada y manchada de sangre eran solo algunos de los otros objetos que Remus pasó. Giró a la derecha, pasó junto a un troll atiborrado, siguió un trecho, giró a la izquierda junto a un armario y se detuvo al pasar junto a un gran armario cuya superficie ampollada parecía haber sido rociada con ácido. Junto a él, sobre una mesa, había un busto feo y viejo de un brujo, con una peluca vieja y polvorienta al lado, y justo detrás de la peluca había una tiara deslustrada. Remus sintió que se le helaba la respiración al observar la tiara. No la tomó. En cambio, apretó los dedos alrededor de su varita en el bolsillo, avanzando con cuidado. La tiara yacía silenciosa e inmóvil sobre la mesa. Grabadas en la superficie, bajo un zafiro azul ovalado, estaban las famosas palabras de la propia Rowena Ravenclaw. El ingenio inconmensurable es el mayor tesoro del hombre. No quería extender la mano para tocarla. Su agudo oído percibía un leve gemido que provenía de ella. Sentía oscuridad y luz dentro de la diadema, como si ambas fuerzas se enfrentaran en una guerra feroz. 3 palabras ininteligibles se repetían una y otra vez, como si la diadema intentara decir algo, como si intentara liberarse de la magia oscura que la atenazaba. Remus tragó saliva. No podía descifrar las palabras, pero ¿realmente importaba? Debería decirles a los demás que lo encontré. Levantó su varita y conjuró un Patronus, dándole instrucciones para que guiara a sus amigos hasta su ubicación. Lo envió y siguió vigilando la diadema. No reaccionaba a su presencia ni actuaba como un Horcrux. Seguramente podía sentir los colmillos de Basilisco cerca. ¿Por qué no estaba montando defensas? Tal vez Voldemort no tuvo oportunidad de añadirle defensas adecuadas. Reflexionó para sus adentros. ¿Lunático? Una voz resonó detrás de él y echó una rápida mirada por encima del hombro para ver a James y Sirius corriendo hacia él. Lo encontré, dijo, señalando la diadema. Definitivamente es el Horcrux. Puedo sentirlo. Sirius sorbió levemente. Yo también lo presiento, pero se siente diferente. ¿Cómo? James lo miró. Creo que lo que Sirius quiere decir es que parece que hay una guerra en su interior. Creo que la diadema es consciente, de alguna manera. Estaba llena de luz y Voldemort le puso oscuridad. Lucha contra la oscuridad que hay en su interior, manteniéndola a raya, pero si alguno de nosotros le pusiera una, supongo que seguiría maldita, explicó Remus, acercándose a la mesa. El problema es que, si intentamos destruirla, ¿luchará la oscuridad? No lo creo, respondió Sirius. Si intenta suprimir la encarnación de la luz, perdería el enfoque para lidiar con nosotros, permitiendo que la luz tome ventaja. En este momento creo que están en un punto muerto. Ninguno gana ni pierde. Pero la ventaja está ahí. Sería genial si pudiéramos evitar enfrentarnos a alguna versión de Voldemort, replicó James. Nada es fácil. Remus no respondió a las palabras de James. En cambio, miró a Sirius. Bueno, lo encontramos. ¿Sirius? Sirius negó con la cabeza, con mechones de cabello cayendo sobre su rostro. No. Hazlo tú. Lo encontraste. Lo resolviste todo. Mereces el honor de destruirlo. Pero esto es tú, Remus se quedó en silencio, sabiendo que Sirius lucharía contra él por esto. Sirius hizo un gesto con la mano. Me niego. Y James también. James pareció indignado pero no respondió al comentario de Sirius, solo asintió con la cabeza en dirección a Remus. Eso significa que habré destruido a 2, dijo Remus. No le gustaba mucho la idea. La búsqueda del Horcrux era la misión de Sirius. Él solo era un participante, ayudándolo hasta el final cuando Sirius finalmente pudo destruir a Voldemort. Sirius se encogió de hombros, como si no importara. Voy a por la serpiente. Dispara. No voy a ser yo quien te arrebate la victoria. Remus sabía que no había forma de discutir con él. Metió la mano en el bolsillo y sacó un colmillo de basilisco.
Con la mano izquierda, cogió la diadema. Si alguna maldición la atormentaba, supuso que se activaría con el simple roce de sus dedos. No ocurrió nada y respiró aliviado, tras haberla sostenido esperando que algo ocurriera. Dejó la diadema en el suelo y se agachó, sosteniendo el colmillo de basilisco en alto. Me inquieta un poco que no se defienda. Era extraño, pero quizá la lucha interna entre la luz y la oscuridad fuera la razón de su indefensión. Con la fuerza de un hombre lobo, Remus bajó el colmillo, perforando la diadema a través del zafiro azul incrustado en el fino metal. Una ráfaga de aire lo lanzó hacia atrás y un grito áspero los azotó al surgir una llamarada de la diadema. Remus se impulsó hacia adelante y, agarrando de nuevo el colmillo, apuñaló una vez más. El colmillo atravesó el costado, quemando el metal, haciéndolo desmoronarse y hacerse añicos mientras el veneno del colmillo de basilisco comenzaba a disolverse en la diadema. Cuando la diadema empezó a vibrar y una sustancia oscura empezó a filtrarse, Remus la soltó, justo cuando la diadema se rompió en pedazos. El sonido de un grito, que se desvaneció lentamente, resonó a su alrededor hasta que todo quedó en silencio. Remus dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Ya no sentía la oscuridad ni la luz. Ambas habían desaparecido, destruidas por el poder del colmillo de basilisco. Está hecho. Deberíamos deshacernos de las piezas, sugirió Sirius. Sé que no hay posibilidad de reparar esto, ya que el zafiro ha sido destruido, pero no quiero dejar ninguna posibilidad. Remus recogió los pedazos de la diadema y se los metió en el bolsillo. Nos la llevaremos. Vamos a hablar con Dumbledore, ¿verdad? Sirius puso los ojos en blanco. No tengo muchas ganas, pero lo estamos haciendo. Solo nos queda la serpiente. Necesitamos planificar las etapas finales juntos como equipo. No quiero trabajar con él para nada, pero tengo que hacerlo si quiero ganar. Remus asintió. Comprensible. Sirius aún tenía problemas con Dumbledore y siempre los tendría, pero sabía cuándo debía incluir al director en sus planes. Si Sirius quería derrotar a Voldemort, necesitaba que Albus Dumbledore estuviera a su lado. Y James, Lily y yo estaremos allí también. Incluso si eso significara la muerte de todos ellos. Sábado 16 de mayo de 1992. Remus dejó caer los fragmentos de la diadema sobre el escritorio frente al director. Son los restos del Horrocrux que encontramos en la sala de los menesteres. Era la diadema de Rowena Ravenclaw. Una expresión de tristeza cruzó el rostro del director. Otro artefacto histórico destruido por Tom Riddle en su búsqueda de la inmortalidad. Todas las reliquias de Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw han desaparecido. Pero si estamos en lo cierto, solo nos queda un Horrocrux por destruir, que debería ser la serpiente, mencionó Remus con cautela. Sabemos que estará donde se encuentra Voldemort. Pero podemos atacarlo antes de que declare una guerra abierta. Tenemos ventaja, presionó Sirius. Tenemos que aprovecharla mientras podamos. El director suspiró. El problema con eso, Sirius, es que no sabemos dónde se esconde Voldemort. Ha desaparecido. Sospecho que se fue de Gran Bretaña y se mudó al continente, pero no puedo verificar mis suposiciones. Si pudiéramos aprovechar la oportunidad, estaría de acuerdo, pero no sin una planificación cuidadosa. Voldemort se revelará con el tiempo, pero primero tenemos que localizarlo. Eso está resultando difícil. Bueno, sabemos que soy su próximo objetivo, comentó James en voz baja, de pie a un lado. Él mismo lo dijo. Quiere matar a todos los que rodean a Sirius. Contó con los dedos mientras decía varios nombres. Remus, Lily, Harry, Jack y yo somos personas a las que necesita matar. Si está esperando el momento oportuno, podríamos llevarnos una sorpresa. Depende de si hará un gran alarde o intentará hacerlo a escondidas como hizo con... Se interrumpió. Sirius hundió los hombros. ¿Puedes decir su nombre, cornamenta? Leane. Bien. James tragó saliva. Leane. Creo que Voldemort intentará asesinar a escondidas por el momento, interrumpió Dumbledore, pero le faltan partidarios. Sirius jadeó. Azkaban. Va a intentar liberarlos, ¿verdad? Lo hizo antes de que el ministerio reconociera su regreso. Parece muy probable que lo haga, suspiró Dumbledore. No puedo hacer mucho para evitarlo a menos que intentemos convencer al ministerio de que ha regresado. Podríamos intentarlo, dijo James. Sé que será difícil convencerlos sin pruebas concretas, pero si queremos impedir que gane adeptos y poder, debemos impedir que desmantele Azkaban. Sirius suspiró. Creo que tendremos que dejarle conseguir algunas victorias. Si solo tiene unos pocos partidarios, ¿se arriesgará a rebelarse?
Lo necesitamos abierto para poder atacarlo con precisión. Comete más errores cuando va ganando, se confía más. Pero no podemos permitir que abra Azkaban. ¿Dejar salir a los Lestrange? Ni hablar. James fue inflexible. Están locos. Pero y Remus sonrió. ¿Tienes una idea, Mon? Observó Sirius, observando atentamente a su amigo. Queremos encontrar dónde se esconde Voldemort. ¿Por qué no dejamos que entre en Azkaban? Remus levantó una mano al ver que James iba a interrumpir. Espera. Déjame terminar. Podríamos tenderle una trampa, pero no tiene sentido enfrentarnos a él hasta que hayamos matado a la serpiente. Sigue siendo invencible hasta entonces. Pero y levantó un dedo. Encantamientos de rastreo. Indetectables. ¿Por qué no podemos colocarlos debajo de estos para que, cuando Voldemort venga a por ellos, podamos seguirlos hasta su guarida? Los encantamientos de rastreo en ese sentido no son muy conocidos. Sé que Lily ha estado trabajando en uno en su tiempo libre. Si lo ha perfeccionado, quizás podamos usarlo con los prisioneros. ¿No es un poco ético? Dijo Sirius con una mueca. Quiero destruir a Voldemort, pero si el ministerio se entera, no lo harían, declaró Dumbledore, poniendo las manos sobre el escritorio y juntándolas. Conozco la investigación de Lily y los resultados son prometedores. El encantamiento debería ser indetectable. El problema sería colocarlo sin que los prisioneros se dieran cuenta. No hay problema, sonrió James. Tenemos una capa de invisibilidad. Llevaremos a Lily a Azkaban para lanzar el encantamiento una vez que estemos seguros de que está listo. Y luego esperaremos a que Voldemort actúe. Cuando lo haga, lo seguiremos hasta su ubicación. Destruiremos a la serpiente y a él al mismo tiempo. Tendríamos que planear cualquier ataque con antelación, varios, de hecho, pero creo que podríamos hacerlo funcionar. No es un mal plan, Pronks, respondió Remus. Sirius miró al director. ¿Funcionará? El director inclinó lentamente la cabeza. Es un comienzo. Si esto es lo que planeas hacer, Sirius, tenemos que empezar ya, porque me temo que Voldemort no tardará en atacar Azkaban. Sirius bajó la mirada. Canuto. ¿Estás bien? James parecía preocupado. Sirius levantó la cabeza, con la mirada fija en el director. Lo estoy. Estoy listo para terminar con esto. Hagámoslo. Agosto de 1992. En los meses posteriores a la destrucción del Horrocrux de la Diadema todo quedó en silencio en el frente de Voldemort, sin embargo los planos que los merodeadores y Dumbledore habían decidido se habían puesto en acción. Lo primero que hizo James fue hablar con su esposa sobre el hechizo de rastreo en el que estaba trabajando, el cual estaba a punto de completarse y en fase de pruebas finales. Antes de que pudiera ser presentado ante la comunidad mágica, debía ser aprobado por un comité creado para discutir la invención de nuevos hechizos. Varios de los hechizos de Lily ya se habían presentado ante el comité, y todos habían sido aprobados con facilidad. El problema con el nuevo hechizo de rastreo era que era mucho más inmoral, ya que solo sería útil si se usara sin consentimiento. Usar magia sobre otra persona infringe la ley mágica. El hechizo aún se estaba discutiendo con el comité y su uso aún no se había regulado, lo que resultó problemático para lo que pretendían hacer con los mortífagos que permanecían en la prisión de Azkaban. Finalmente, Dumbledore entró en la prisión él mismo tras dominar el hechizo que Lily había creado y lo colocó, sin palabras, sobre los Lestrange mientras dormían en sus sucias celdas. Dumbledore explicó que permitiría que Lily corriera el riesgo de ir a Azkaban podría resultar en su encarcelamiento si se descubría lo que había hecho. También señaló que entrar con la capa de invisibilidad tampoco la ocultaría de los dementores. Así que Dumbledore se ofreció como voluntario y conjuró él mismo a los Lestrange. Si entre tanto se descubría lo que habían hecho, al menos Dumbledore sería quien cargaría con la culpa y el castigo que conllevaba usar un hechizo no autorizado contra brujas y magos. Lo último que James quería era que su esposa tuviera antecedentes penales. Aunque Dumbledore era un activo valioso para su causa, esperaban que su fechoría solo se descubriera mucho después de la derrota de Voldemort. Así, podría permanecer a su lado en la inminente batalla que se avecinaba. A pesar del largo silencio de Voldemort desde que amenazó con matar a James, Sirius solo podía prepararse para la inevitable batalla que se avecinaba. Tenían los rastreadores instalados y solo necesitaban preparar a Harry, pues Sirius estaba seguro, a pesar de su corta edad, de que estaría presente en la batalla final. A James y Lily no les gustaba la idea de que su hijo de 12 años se enfrentara a un enemigo poderoso, pero tenían que garantizar su seguridad y que fuera capaz de protegerse a sí mismo.
En los meses transcurridos desde la muerte de Leane, Sirius se había centrado en explorar su vínculo con Harry. Se habían reunido de vez en cuando para experimentar, dándose cuenta de lo profundamente unidos que estaban y de cómo podían ayudarse mutuamente. También fue gracias a la existencia del vínculo que Harry participó en la batalla final. Él era el refuerzo de Sirius, la única persona de la que podía extraer fuerza y magia si la necesitaba. Como Sirius había demostrado en el cementerio cuando Voldemort resucitó, había podido proyectar un escudo sobre Harry, protegiéndolo. Harry podía hacer lo mismo por Sirius. En realidad, podrían protegerse mutuamente al mismo tiempo, lo que significa que Sirius podría ser mucho más efectivo en un duelo. Tendría una capa adicional de protección de la que Voldemort carecería, lo que aumentaría sus posibilidades de ganar y sobrevivir. Durante todo el verano, Harry había estado entrenando con sus padres y Sirius. Ninguno de los dos quería que Harry participara, pero todos entendían por qué era necesario. A Sirius le disgustaba la idea de que su ahijado participara a tan temprana edad. Pero Voldemort había regresado antes de lo que él suponía, lo que garantizaba que Harry aún no había alcanzado su máximo potencial mágico. Le estaban enseñando hechizos que adquiriría para defenderse y algunos hechizos de ataque que no eran demasiado extenuantes para un niño de 12 años. Necesitaba tener algunas defensas para que Harry sobreviviera. El Profeta Diario, lunes 24 de la UARE, agosto de 1992. Fuga masiva de Azkaban. El Ministerio de Magia ha confirmado que anoche se produjo una fuga masiva de la prisión de Azkaban. Una figura no identificada fue vista rondando los pasillos de la prisión antes de liberar a algunos prisioneros, todos ellos condenados a cadena perpetua. Se desconoce por qué los dementores no pudieron evitar la fuga. Entre los prisioneros liberados estaban algunos de los partidarios más leales de aquel que no debe ser nombrado. Bellatrix y Rodolphus Lestrange, quienes fueron encarcelados en la prisión de Azkaban en 1981, condenados por numerosos crímenes contra la comunidad mágica. El Ministerio de Magia ha emitido la. Sirius miró a James mientras su amigo bajaba el papel, sus ojos color avellana estaban oscuros. Así que, por fin ha dado el paso, comentó James. Se recostó en la silla y dejó el periódico sobre la mesa junto a él. Sí. Sabíamos que en algún momento iba a forzar la prisión, dijo Sirius encogiéndose de hombros. Eso significa que podemos poner en marcha la parte final de nuestros aviones. James avanzaba lentamente. Sí, sé que odias que Harry está involucrado, claro que sí. Gritó James. Esto no debería haber pasado, Sirius, y lo sabes. ¿No se suponía que todo esto de tu regreso iba a impedir que Harry peleara? Por Dios, solo tiene 12 años. Es solo un niño. Debería estar con sus amigos en lugar de tener que aprender a defenderse. No pedí unirme a Harry. Simplemente sucedió. Escapó de mi control, declaró Sirius sin rodeos. Por algo ha sucedido. Solo tenemos que seguir adelante. James apretó los dientes. Espero de verdad que mates a ese bastardo antes de que le haga algo a mi hijo. Lo haré. Protegeré a Harry tanto como él puede protegerme a mí. James, te lo prometo. No dejaré que nada le pase a Harry. Moriría antes de que alguien pudiera llegar a él. Sirius levantó la mano. El juramento del mago. James suspiró, inclinando la cabeza. No te mueras tú tampoco. Sirius suena con suficiencia. Si eso significa salvar a Harry, lo haré. O por ti, Lily, Remus y Jack. Preferiría sacrificar mi propia vida que vivir en otro mundo sin ninguno de ustedes. ¿Y crees que será más fácil para nosotros si mueres? Espetó James. No, pero tú sobrevivirías mientras yo me volvía loco, sonrió Sirius. Solo por las circunstancias, señaló James. Guardó silencio y volvió a tomar el periódico, sin dejar de leer el artículo. Lo miró por encima. ¿No liberaron a Pettigrew? ¡Qué sorpresa! Sirius negó con la cabeza. En realidad no. Pettigrew traicionó a Voldemort al caer en la trampa que le hice. Y Pettigrew ya no está en su sano juicio. Es una sombra. No le sirve a nadie. Aquellos a quienes Voldemort liberó siguen en su sano juicio. No creo que Bellatrix Lestrange esté en su sano juicio, dijo James, cruzando los brazos sobre el pecho. Ya estaba loca antes de ir a Azkaban. La exposición a los dementores la ha empeorado. Sirius no tenía ganas de enfrentarse a ella. Estaba seguro de que tendría que hacerlo. Supongo que ahora que han escapado deberíamos hablar con Dumbledore. Él debería poder rastrearlos hasta la ubicación de Voldemort y James palideció. ¿Ahora iríamos tras él? Sirius se rió. No. Todavía no.
Dumbledore dijo antes que sería mejor esperar para no levantar sospechas. Además, Harry aún no está listo. No hasta que tú y Lily lo crean. Pasándose una mano por la cara, James habló entre los dedos. Esa es la cuestión, Canuto. Lily y yo no podremos aceptarlo cuando Harry esté listo. Sabemos que no podemos retrasarlo mucho más, pero ¿y quieres mantener a Harry a salvo el mayor tiempo posible? Entonó Sirius. Lo entendía, de verdad. Sé a qué te refieres, cornamenta. Si pudiera envolverlo en algodón, lo haría. Todos lo haríamos, suspiró James en voz baja. Apoyó una mano en el hombro de James. Aún no será, cornamenta, pero iremos tras Voldemort. Es solo cuestión de tiempo. Miércoles 25 de agosto de 1992. Sirius estaba sentado fuera de la oficina designada para Amelia Bones. Dumbledore le había dicho que la dejara al margen, pero Sirius había decidido que alguien del ministerio debía saber la verdad. Confiaba en Amelia Bones. Ella lo había protegido durante años manteniendo su dirección oculta. No le parecía correcto excluirla del hecho de que Voldemort estaba vivo. Sobre todo porque el ministerio no había podido identificar al fugitivo, a pesar de sus numerosos intentos. No había concertado una cita para verla. En cambio, la había visitado por si acaso ella estuviera libre, y así fue, aunque solo una hora después, cuando tenía una cita libre. Ninguno de sus amigos sabía que venía. No era que no quisiera que lo supieran, sino que sentía que habrían insistido en acompañarlo y Sirius no lo había deseado. Además, quería mantener esta reunión lejos de los oídos de Dumbledore por el momento. Si el director supiera que estaba aquí, bueno, Sirius supuso que el director estaría allí ahora mismo, sacándolo del ministerio a rastras. Se divirtió con la imagen mental que se le había formado con ese pensamiento. La puerta de la oficina de Amelia se abrió y escuchó una voz que lo llamaba. Levantándose de su asiento, Sirius entró en la oficina. Era bastante grande, llena de armarios. Cada uno contenía informes de misión de los Aurores, así como información sobre el paradero de los fugitivos conocidos. La pared detrás del escritorio estaba llena de fotos personales de la familia de Amelia. Reconoció a una de sus alumnas, Susan Bones, entre las fotos. Amelia estaba sentada en su escritorio observándolo a través del monóculo que llevaba. Parecía muy seria y llevaba el pelo corto, con algunas canas. Señor Black, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Puedo preguntar si esta oficina está protegida antes de empezar? No quiero que nadie escuche lo que digo. Amelia arqueó una ceja y lo miró con curiosidad. Era raro que alguien hiciera ese tipo de petición al reunirse con ella. Le aseguro que mi oficina está altamente protegida. No suelo usar encantamientos silenciadores. Si alguien me atacara, necesitaría que alguien me escuchara. Lo sé. Pero lo último que deseo es que se filtre lo que digo. Podría tener y consecuencias si Sirius hizo una pausa. Te aseguro que soy el verdadero Sirius Black. Entonces, si eres el verdadero Sirius Black, ¿dónde resides actualmente? Amelia lo estaba poniendo a prueba. Tenía razón, sobre todo tras la petición de Sirius. Necesitaba asegurarse de que no lo hubieran copiado para infundirle una falsa sensación de seguridad. Preguntarle su dirección actual demostraría su identidad, ya que Amelia Bones era la única funcionaria del ministerio que sabía dónde vivía. 23 Bulmerse Road, Reading. Amelia sonrió. Algo raro en ella. Muy bien. Puedes lanzar un hechizo silenciador. Sirius levantó su varita y obedeció. Gracias. Lo que tengo que decir debe mantenerse en secreto. Sé que el ministerio estaría obligado a informar al público sobre esto, pero no creo que el ministro Fudge me crea. Sirius se había molestado cuando Cornelius Fudge fue elegido ministro de magia, un evento que no pudo evitar. Adivinando cuál sería su siguiente pregunta, Sirius le dio una respuesta. Confío en ti porque sé que puedes guardar secretos y creo que me conviene tener a un miembro de alto rango del ministerio de mi lado. Ella lo miró fijamente un momento. ¿De qué quieres informarme? Sirius suspiró, hundiendo los hombros. Siempre odiaba esa parte. Voldemort ha vuelto. Vuelve a estar de cuerpo entero. Me enfrenté a él hace poco. Esperó la inevitable explosión que estaba seguro que seguiría. Amelia, sin embargo, lo decepcionó. Ya veo. Revolvió algunos papeles en su escritorio. Él fue el mago que también mató a Leanne, mi novia. La voz de Sirius bajó un poco. Todavía le dolía. Ha vuelto hace unos meses. Desde abril. Y nos tiene en la mira a mí y a mis seres queridos. No sé cuándo actuará y aparecerá públicamente, pero está esperando algo. No sé qué, pero no quiero que el ministerio no esté preparado.
Entonces, ¿por qué no puedo anunciar su regreso? Preguntó Amelia con cautela. Fudge, dijo Sirius. No lo creerás sin pruebas. ¿Y cómo lo sabes? Sirius tragó saliva. Simplemente lo hago. No podía explicarle por qué sabía que Fudge no lo creería. Confía en mí. Si se lo contamos a Fudge, obstaculizará nuestros intentos de luchar contra Voldemort. También está en el bolsillo de uno de sus leales mortífagos, aunque cree que Lucius Malfoy es un hombre reformado. Estás acusando a un buen hombre de una actividad ilícita, Sirius, dijo el jefe de aplicación de la ley mágica. Lo sé, pero es la verdad. Malfoy lleva un tiempo intentando pasar desapercibido, ¿verdad? ¿No te parece un poco raro? Preguntó Sirius. Sabían que Lucius Malfoy había vuelto a casa, pero ahora rara vez se le veía por el ministerio. Antes del regreso de Voldemort, había sido una presencia constante. Amelia frunció el ceño. Tienes razón. Lucius solía ser una presencia constante aquí. Se inclinó hacia adelante. Pero si Voldemort ha regresado, ¿fue él quien abrió Azkaban? Sirius asintió, apartándose un mechón de pelo de los ojos. Sí. Ya está en marcha. No tardará en hacer una declaración pública. Aunque puede que sea después de que me mate, lo cual te aseguro que intento evitar. No estaba seguro de tener éxito, pero lo importante era que, al enfrentarse al Señor Tenebroso, Sirius estaba evitando un futuro peor para Harry. Lo que no entiendo es por qué has venido a mí ahora. Porque el ministerio necesita prepararse, sobre todo si esto se convierte en una guerra abierta. Los aurores deben estar preparados. Y no quiero que la gente pierda la vida innecesariamente por falta de preparación del ministerio. Y eso, Sirius lo sabía, era algo que Amelia Bones podría entender. Tanto a Dumbledore como a Sirius les sorprendió que Voldemort no hiciera su movimiento durante mucho tiempo. Sabían que se encontraba en el extranjero, aunque algunos de sus leales seguidores permanecían en la Gran Bretaña mágica. Sirius había trabajado con Amelia Bones para asegurar que los aurores estuvieran preparados para el regreso de Voldemort, logrando mantener en secreto el motivo del cambio en la rutina de entrenamiento de los aurores. Nadie lo cuestionó. Harry continuó sus clases de entrenamiento con sus padres cuando pudo durante el trimestre, y a finales de 1992 ya había avanzado a tercer año. A pesar de estar solo en segundo año, mostraba una gran aptitud para la magia defensiva, una habilidad en la que Sirius sabía que Harry había sido excelente en su otra vida. No le sorprendió que aún conservara ese don. Cuanto más tiempo pudiera entrenar a Harry antes del ataque de Voldemort, más crecería su capacidad y aumentarían sus posibilidades de sobrevivir. Eso era lo que importaba. Dumbledore también había convocado a la Orden del Fénix para que al menos algunos miembros del mundo mágico no desconocieran por completo el regreso de Voldemort. Además, algunos de los nuevos reclutas eran aurores, quienes resultaban útiles al informar sobre cualquier actividad oscura que descubrieran. No fue hasta después de Pascua de 1993 que Voldemort finalmente decidió hacer su movimiento. Sábado 17 de abril de 1993. Estaban ocultos, secuestrados en las oscuras montañas de los Alpes. Por fin estaba listo para iniciar la última etapa de su plan: asegurar la derrota de Sirius Black. Black se había interpuesto en su camino durante demasiado tiempo. Ahora contaba con aliados, tanto magos y brujas británicos como europeos, todos con el deseo de restaurar el mundo mágico a lo que había sido antes de que se permitiera a los muggles integrarse con ellos. Aunque había rescatado con éxito a sus mortífagos de la prisión hacía unos meses, Voldemort sabía que no podía permitirse ser predecible. Había decidido esperar. Necesitaba más seguidores antes de poder volver a hacerse notar. Abandonar la Gran Bretaña mágica por un tiempo había sido solo el primer paso. Tenía la firme intención de tomar el control de todo, pero Gran Bretaña había sido su primer objetivo. Sin embargo, contar con seguidores de toda Europa también le permitiría extender su control con mucha más facilidad una vez que la hubiera dominado. Quería hacer ruido, anunciar que había vuelto y que estaba decidido a destruir el mundo mágico. Pero la paciencia era imprescindible en este caso. Habían sido unos meses tediosos, escondido en las sombras, pero ahora estaba listo para enfrentarse a su enemigo. Voldemort se giró para encarar a una mujer de cabello negro y párpados pesados. Era su más devota seguidora y la que sabía que no le fallaría. Siempre se esforzaría por complacerlo. La había convocado para una misión y ella se arrodilló ante él, cabizbaja, murmurando palabras de lealtad hacia él y su deseo de complacerlo. Bella, tengo una misión para ti. Estaba tan orgullosa de servirle. Sus oscuros mechones le caían sobre los hombros.
Anhelaba servir a su señor. Era para lo que vivía, para lo que había nacido. Para lo que había sido entrenada toda su vida. Nos encontraremos en la ubicación 10, pero primero deseo que consigas a Potter. Bellatrix levantó la cabeza. Sus ojos brillaban de locura. ¿Cuál, mi señor? El niño. Abril de 1993. Hola, dijo Harry con una sonrisa al entrar en el compartimento del tren donde estaban sentados Neville y Hermione. Neville estaba sentado junto a la ventana, sosteniendo a su rana, Trevor, en su regazo, mientras Hermione estaba sentada en el otro lado, apoyada contra la ventana, con un gran volumen posado precariamente en su regazo. Ambos levantaron la vista al entrar. Nevada. Hermione. Harry subió su baúl a los estantes sobre sus cabezas y se sentó junto a Neville. Hace tiempo que no los veo. Normalmente, durante las vacaciones, los tres al menos se reunían, pero durante las 2 últimas vacaciones entre trimestres no habían podido, principalmente debido al frenético programa de entrenamiento al que Harry estaba sometido por sus padres. Neville también entrenaba, pero no tenía un horario tan intensivo como el de Harry durante las vacaciones. A diferencia de Harry, Neville solo se entrenaba para protegerse, mientras que Harry necesitaba el entrenamiento para apoyar a Sirius en la batalla. Se esforzaba mucho en sus lecciones y Harry sabía que progresaba bien. Neville ascendió. Solo han pasado unas semanas. Se me hace raro no haber pasado la Pascua juntos. Ya lo hemos hecho antes. Harry se encogió de hombros. Ambos sabemos por qué no lo hicimos. ¿Cómo va el entrenamiento? Preguntó Hermione. Bueno, creo. Ciertamente puedo defenderme de un ataque si sé que viene. Es difícil defenderse de lo que no sé que viene. Mamá, papá, Sirius y yo estamos trabajando en ello. Harry miró por la ventana. El tren salía lentamente de la estación. Sus padres ya habían salido del andén cuando encontraron a Neville y Hermione, así que no necesitó saludarlos. Sinceramente, no creo que esté listo nunca. Es solo que estoy aprendiendo cosas que no debería aprender hasta el año que viene o el siguiente. A mi edad, no puedo hacer mucho, pero cuanto más domine, mejor será para mí y para Sirius. Neville y Hermione eran, quizás, los únicos 2 estudiantes que conocieron la historia completa. Podía contarles cualquier cosa, siempre y cuando, por supuesto, nadie los espiara. Siempre tenían que ser muy cautelosos al hablar de cualquier cosa relacionada con Sirius o Voldemort. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que regresó? Preguntó Hermione en voz baja. Casi 1 año, respondió Harry. Es extraño que aún no haya dado el primer paso, pero mamá y papá creen que está esperando. Dudó un momento. No creo que pase mucho tiempo hasta que el resto del mundo sepa que ha vuelto. De acuerdo. Derribar a Azkaban fue solo el primer paso. Sea lo que sea que haya estado haciendo el último año, ahora está listo para salir a la luz, añadió Neville. Harry, no quiero que pelees, le suplicó Hermione. Harry sospechó. ¿De verdad crees que quiero? Tengo que, Sirius me necesita. Créeme, si tuviéramos otra opción, mamá y papá la usarían en lugar de mí. El hecho de que pueda proteger a Sirius es lo más positivo de todo esto. Si no tuviera la capacidad de hacerlo, no te estarías preparando. Y Hermione bajó la cabeza, sus rizos encrespados le caían sobre los hombros. Su preocupación demostraba que le importaba. No, Harry se recostó y cerró los ojos. No quería pensar en lo que se avecinaba. Solo quería ser normal, vivir su vida. Mucho había cambiado en los últimos años. Su vida era diferente de lo que debería haber sido. Sirius se había encargado de ello. Gracias a su padrino, había tenido la oportunidad de crecer con sus padres y tener un hermano menor que de otro modo no habría tenido. Lo poco que Harry sabía de su otro yo lo alegraba de que Sirius hubiera regresado para arreglar las cosas. Sé que Sirius ganará. Tiene que ganar. Se quedaron en silencio, el tema se agotaba naturalmente. Siguió un silencio incómodo. Todos sabían lo que se avecinaba y si pudieran evitarlo, lo harían. Pero no pudieron. Esperaron en las vías del tren, con las túnicas ondeando tras ellos al viento. Podían oír el expreso de Hogwarts a lo lejos, acercándose cada vez más. Bellatrix agarró su varita y sonriendo con malicia. Tenía una misión que cumplir. No fracasaría. A su lado estaban su esposo y su cuñado, a quienes había elegido personalmente para acompañarla en esta misión. Quería que Lucius también viniera, pero él estaba ocupado con su familia, manteniendo un perfil bajo y vigilando el ministerio mientras su señor se preparaba para su gran revelación. Ahora por fin había llegado el momento.
Con esta asignación, su señor finalmente daría un paso adelante y continuaría el noble camino que había establecido años atrás antes de ser detenido por un traidor a la sangre. Bellatrix sintió rabia por cómo su señor había sido derrotado por su propia sangre. No podía creer que su tía hubiera engendrado semejante escoria. Ser pariente del hombre que desafió a su señor era repugnante y quería quemar todos los puentes con él. Vlad ya no formaba parte de su familia. Hacía mucho tiempo que no lo era. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Oh, ansiaba presenciar la muerte del traidor a la sangre. Sería un desastre. Esperaba que su señor le permitiera contribuir. Quería destruir a su prima. Lo disfrutaría muchísimo. A lo lejos, el expreso de Hogwarts dobló una esquina y se dirigió directamente hacia ellos. Bellatrix se sonrojó y levantó su varita. ¿Por qué va más despacio el tren? Hermione miró por la ventana. Aún no hemos llegado ni a la mitad. Volví a mirar a sus amigos. Acosar. Parecía preocupado. ¿Qué pasó? Harris mordió el labio inferior. Creo dijo, negando con la cabeza. ¿Crees que es él, no? Preguntó Neville. Harry ascendió. Sí, lo creo. ¿Te refieres a? Exclamó Hermione. Entendió a quién se referían. Pero empezó Neville, frunciendo ligeramente el ceño mientras el tren disminuía la velocidad. Si está aquí, ¿por qué está? Creo que es muy obvio, dijo Harry con voz apagada. Va tras de mí. Se subió a su asiento y cogió su baúl. Necesitaremos nuestras varitas. Sé que no luchas tan bien como yo, pero si no me equivoco, las necesitaremos. Hermione asintió. Ya había sacado su varita del baúl, tras haberla recuperado antes para enseñarles a Harry y Neville un nuevo hechizo que había aprendido durante las vacaciones de Pascua. La agarró con fuerza, sintiéndose un poco nerviosa cuando el tren finalmente se detuvo. Harry se puso de pie, abrió la puerta del compartimento y miró hacia afuera. No era el único confundido por la repentina parada del tren. Unas puertas más allá, vio a un grupo de estudiantes pelirrojos, que solo podían pertenecer a la familia Weasley, asomando al vagón. Oye, Harry, ¿sabes qué está pasando? Gritó Ron Weasley, mientras Fred y George hacían la misma pregunta pero en otra dirección. Harry negó con la cabeza. No. ¿Tú? No te lo preguntaría si lo supieras. Fue la respuesta. Solo, tomen sus varitas. Tengan cuidado. Aconsejó Harry. Era lo único que podía hacer en ese momento, sobre todo porque no tenía ni idea de qué les esperaba. Entonces, al volverse hacia sus amigos, Harry vio un rostro que lo observaba por la ventanilla del carruaje. Retrocedió de un salto. Tanto Hermione como Neville también saltaron, pues no habían notado la figura, pues habían estado observando a Harry durante todo su intercambio con los Weasley. Es Bellatrix Lestrange. Gritó Neville, con la espalda ahora contra las puertas del compartimento. Harry casi maldijo, pero se contuvo. Tenía la mirada fija en el rostro que aún lo observaba por la ventana, con los párpados oscuros brillando de alegría. Sabía sin duda que estaban allí para él. Sirius. Ayúdame. Era solo un pequeño pensamiento. No iba a dejar que se lo llevaran sin luchar. Tenía miedo, no iba a fingir que no. Los dos, fuera. Hermione lo agarró del brazo. Harry. ¿Qué vas a hacer? Neville lo miró fijamente. Por favor, dime que no vas a intentar pelear con ella. Solo tienes 12 años. Harry se encogió de hombros. Por eso he estado entrenando. Sé más hechizos que ustedes dos. Puedo con esto. Harry. Ven con nosotros. Cuantos más sean, menos posibilidades tendrán de alcanzarte. Le suplicó Hermione. Harry tragó saliva. Cuanta más gente me rodee, más daño les haré. El rostro de Bellatrix había desaparecido de la ventana. Entonces oyeron un fuerte golpe y varias figuras con túnicas negras entraron al pasillo tras haber forzado las puertas del carruaje. Hermione no le dio a Harry oportunidad de protestar. Lo agarró del brazo y lo arrastró por el pasillo, mezclándose con la multitud de estudiantes que empezaban a salir de los compartimentos. No podrían librarse de los mortífagos, pero sin duda podrían intentarlo. Sirius. Ayúdame. Sirius se quedó distraído. Había oído la voz de Harry. Parecía que estaba en apuros. Tragó saliva. Y con cautela, con su mente, buscó su vínculo con Harry. Podía sentir la fuerza en su interior, pero también había miedo. Harry. Buscó, pero no esperaba respuesta. Un golpe en la cabeza. Sirius se sobresaltó al oír las palabras y volvió en sí, dándose cuenta de que estaba en la sala de profesores de Hogwarts con el resto de los profesores.
Snape lo miraba con desprecio. Como decía antes de que Black decidiera dejarnos espiritualmente, creo, continuó Snape. Pero Sirius se levantó. No tengo tiempo para esto. Tenemos que ir a ver cómo va el expreso de Hogwarts. Miró al director. Snape se burló. ¿Qué? ¿Qué ganas de volver a ver a tu querido ahijado? Black. ¿Lo viste ayer o es demasiado tiempo para ti? Cállate, Snape. Replicó Sirius furioso. Creo que están atacando el tren. Snape puso los ojos en blanco. ¿Qué te hace creer eso, Sirius? Preguntó Dumbledore. Harry. Acabo de sentir algo. Está pidiendo ayuda. Creo que lo que temíamos está sucediendo ahora y solo que no es a James a quien Voldemort iba a matar a continuación y ese. Sirius tragó saliva. Harry, terminó Dumbledore. Se giró y se dirigió a la puerta. Si tienes razón, Sirius, debemos irnos de inmediato si queremos salvar a los estudiantes. El director recorrió con la mirada a sus profesores. Quien quiera unirse a nosotros puede hacerlo, pero tengan en cuenta que podríamos enfrentarnos a una batalla aún mayor. Solo Sirius entendió realmente esa referencia. Dudaba que Voldemort estuviera allí en persona. Pero si el tren estaba siendo atacado, necesitaban llegar rápido. Sin embargo, no fue el único profesor que siguió al director fuera de la sala de profesores. Harry luchó contra el agarre de Hermione y Neville. Oye. Suéltame. Si lo hacemos, ¿prometes no darte la vuelta y enfrentarlos? Preguntó Neville. Lo prometo. Exclamó Harry. Parecía la idea más sensata en ese momento. Sin embargo, enfrentarse a los mortífagos les habría dado lo que querían, y sabía que Sirius no querría que renunciara a su vida tan fácilmente. Por suerte, parecía que los mortífagos no dañaban a los estudiantes que se interponían en su camino, solo los aturdían o les rompían un brazo o una pierna, lo que significaba que debían tener órdenes estrictas de no matar a ningún estudiante, sin importar su sangre. Lo liberaron. Nos alcanzarán, dijo Harry jadeando. Los mortífagos bajaban lentamente del tren. Los estudiantes gritaban a su alrededor y corrían junto a ellos hacia el otro extremo del tren. Hermione se tiró del pelo. ¿Por qué son todos tan estúpidos? Estamos atrapados en un tren con mortífagos y lo único que hacen es correr al otro lado. ¿Qué se supone que deben hacer? Preguntó Harry, aunque la respuesta le llegó en el mismo momento en que la preguntó. Bájate del tren, bufó Hermione. Eso es lo que tenemos que hacer. O mejor dicho, tú. Están aquí por ti, así que tiene sentido. Hermione, no lo verían salir corriendo si todos los demás se quedan en el tren. Hermione suspiró. No sería solo Harry. Si las puertas están abiertas y hay una mejor ruta de escape, otros la tomarán. Harry escaparía con ellos. También estaríamos ayudando al resto de los estudiantes si logramos abrir una de esas puertas. Harry agarró su varita y corrió por el pasillo, abriéndose paso entre los estudiantes de tercero y cuarto año que seguían retrocediendo en el vagón. Llegó al final del vagón y se detuvo frente a dos puertas dobles, situadas a ambos lados. Levantó su varita. Bombarda. Las puertas del carruaje se abrieron de golpe, y un lado se abrió de golpe. Observó a sus espaldas que Hermione había hecho lo mismo, pero con las puertas del otro lado. Vamos. Gritó Neville. Salgan por las puertas. Ábranlas de golpe. Largo. Los estudiantes que vieron y oyeron el choque saltaron hacia adelante, salieron del tren y se posaron sobre la tierra cubierta de hierba, comenzando a correr para alejarse del tren. Harry saltó hacia abajo, seguido rápidamente por Neville y Hermione. Por aquí. Harry echó a correr mientras se dirigía hacia un grupo de árboles, donde se encontraban la mayoría de los estudiantes. Sería mejor que se reunieran. Pero cuando ya casi había recorrido la mitad del camino, oyó un fuerte crujido y sintió una presencia familiar rugir en su mente. Derrapó hasta detenerse y Neville casi choca con él. Harry se giró con una sonrisa radiante. Sirius. Su padrino estaba frente a él. Harry. ¿Estás bien? Unos brazos fuertes lo rodearon. Harry tosió. Sirius, estoy bien. Señaló hacia el tren. Pero no todos los demás lo están. Sirius, soy Bellatrix. ¿Qué? Gruñó Sirius por lo bajo. De entre todas las personas, tenía que ser, agarró a Harry por el hombro. Gracias, chico. Hazme un favor. No te metas, ¿vale? Ve a la arboleda. Nosotros arreglaremos lo del tren. Fue entonces cuando Harry se dio cuenta de que Sirius no estaba solo. Su padrino había traído refuerzos. El director y varios profesores de Hogwarts. Le sorprendió ver a Snape allí. Harry tragó saliva. ¿Me oíste, verdad?
Sí, confirmó Sirius. Nuestro vínculo y es muy útil, ¿verdad? Sí, Harry cerró los ojos brevemente. Podía sentir la presencia de Sirius hormigueando en lo más profundo de su mente. Le gustaba tener esa conexión. Odiaba la idea de perderla. Simplemente ponte a salvo, Harry le instó Sirius. Observó cómo su padrino se alejaba a toda velocidad hacia el tren. Harry llamó a sus amigos con un gesto. Vamos. Tenemos que ponernos a salvo. Bellatrix lo supo cuando Potter huyó del tren. Era predecible. Cobarde. Pero no importaba. Harry Potter no era a quien realmente perseguía. Solo era una distracción. Sabía que la caballería había llegado. Podía ver a su primo corriendo hacia el tren, junto con Dumbledore y los profesores. Le hizo una señal a su esposo. Es hora de irnos. La primera parte de nuestra misión está completa. En un abrir y cerrar de ojos, todos los mortífagos que participaban en el ataque desaparecieron justo cuando Sirius Black subía al tren. Bellatrix lo vio rápidamente antes de desaparecer, dedicándole una sonrisa demente y un saludo con la mano al marcharse. Llegó a Godric Hollow segundos después. Sirius subió al tren justo cuando Bellatrix desapareció. Maldita sea. Maldijo. Subió al vagón, seguido de Dumbledore. Los demás profesores que los acompañaban estaban explorando el resto de los vagones. Los estudiantes inconscientes yacían en el suelo, esparcidos en todo tipo de posiciones, ninguno de ellos estaba realmente gravemente herido, aunque podía ver que algunos tenían huesos rotos. Se fueron. Desaparecieron en cuanto subí a bordo. Dumbledore asintió. El tren no era su objetivo. Era una forma de distraernos. ¿Pero para qué? Preguntó Sirius. No lograba ver quién podría ser su verdadero objetivo si no hubiera sido Harry. Si hubieran ido tras Sirius, se habrían batido en duelo con él. Pero no lo hicieron, se arrodilló para tomarle el pulso a un estudiante, aunque su corazón le decía que su objetivo debía ser alguien cercano a él, ¿pero quién? Voldemort está haciendo su jugada. Todo está tomando forma, dijo Dumbledore con tristeza. Estábamos demasiado ciegos para verlo. ¿Qué quieres decir? Sirius se acercó para tomarle el pulso a Terry Bot. Dime, Sirius, ¿qué hacen James y Lily un domingo? No entendió el significado de la pregunta, pero la respondió. Les gusta ir al callejón Diagon, dejando a Jack con. El rostro de Sirius palideció. Dios mío. Tenemos que llegar al Valle de Godric. Bellatrix se apareció con valentía en el Valle de Godric, no muy lejos de donde vivían los Potter. Dio pasos decididos, dirigiéndose directamente hacia otra casa en la misma calle. Su esposo y su cuñado iban a armar jaleo al otro lado del pueblo mientras Bellatrix completaba la segunda mitad de su misión. Le habían encomendado traer a su lord, el joven Potter, y así lo haría. Apuntar al adolescente Potter solo había sido una distracción y una demostración de que su lord estaba dispuesto a recuperar lo que le pertenecía por derecho. Caminó hacia una casa, cerca del cementerio, subiendo por el sendero del jardín. No se molestó en llamar. No era su estilo. En cambio, abrió la puerta de golpe. Se oyó un grito y un chillido de pasos que se acercaban y una mujer mayor salió al pasillo con la varita levantada. Hola Batilda, dijo Bellatrix con una sonrisa, alzando su varita. Tienes algo que quiero y me lo darás. Lily se agachó y cogió el libro de pociones. Era una edición nueva y tenía muchas ganas de tenerlo. Además, estaba muy bien de precio. ¿Encontraste algo? Preguntó James, acercándose a ella, con los brazos cargados de libros de Quidditch. ¿Quidditch, James? ¿En serio? Lily arqueó una ceja con expresión divertida. Es para Harry y Jack, dijo James con indiferencia. ¿En serio? Lily dio un paso atrás. Mejor no hablemos de mí, ¿vale? Sonrió James, intentando evitar que su esposa le hiciera más preguntas. Además, les gustarán. Lily rió en voz baja para sí misma. Siempre que iban al callejón Diagon, James solía llevarse algo relacionado con el Quidditch. Parecía algo que no podía evitar, sobre todo cuando se trataba de comprar cosas relacionadas con él. Vamos, si vas a comprar todo eso, puedes comprarme este libro de pociones. Lo colocó encima de la pila que James tenía en sus manos. ¿Sabes qué? La verdad es que no necesito estos 3 libros. Le costó soltarlos y sacarlos de la pila. Deberías haber traído una canasta, se rió Lily. Puedo llevarlos perfectamente. Respondió James sin sonar para nada enojado. Mientras Lily se giraba para guiarlos al mostrador, un perro blanco brillante apareció ante ellos, justo en medio de la tienda.
Otros clientes observaron fascinados cómo el perro abría la boca y empezaba a hablar con la voz de Sirius. Vuelve a casa. James y Lily quiso agarrar el brazo de su marido. Tenemos que irnos. La voz de James era dura y le pidió permiso al dueño de la librería para dejar los libros a un lado. Cuando le confirmaron que sí, les dio las gracias y luego acompañó a Lily fuera de la librería tras dejar los libros en una mesa cercana. Lily sentía un nudo en el estómago. ¿Qué había pasado para que Sirius sintiera la necesidad de enviar un Patronus solicitando su regreso en lugar de esperar a que volvieran a casa? Corrieron a través del callejón Diagon, regresaron a través del caldero chorreante y salieron a la tranquila calle Mugle donde se encontraba antes de girar en el lugar y aparecer inmediatamente en el valle de Godric. James entró corriendo a la casa con Lily justo detrás de él. ¿Sirius? Sirius salió al pasillo con expresión solemne. Lo siento, lo intentamos, pero no pudimos. James sintió un tirón en el pecho. Pax, ¿qué pasó? Harry está. Sirius se removió incómodo. Harry está bien, cornamenta. Llegó sano y salvo a Hogwarts. El tren fue atacado por Bellatrix y otros mortífagos. Levantó una mano para evitar que Lily gritara. Sentía a Harry pidiendo ayuda a través de nuestro vínculo. Yo, Dumbledore, Snape y algunos otros profesores corrimos de inmediato al lugar del tren. Lo habían detenido a la fuerza y los estudiantes salían de los vagones hacia el césped. Vi a Harry con Neville y Hermione. Consiguieron escapar. ¿Voldemort iba tras Harry, no? Preguntó James, apretando los puños. Eso creíamos pero no estaba ahí. Sirius suspiró. ¿Sirius y qué pasa? Preguntó Lily. Bellatrix desapareció en cuanto llegamos. No habían hecho daño a ninguno de los estudiantes, salvo aturdirlos y posiblemente romperles algunos huesos a los que se resistieron. Nos dimos cuenta de que el ataque era solo una distracción del verdadero objetivo. ¿Quién era el verdadero objetivo? La voz de Lily sonó tensa. No fue Remus, ¿verdad? Preguntó James. Quería que fuera Remus en lugar de cualquiera de sus hijos. Si tenía que ser alguien conocido, Remus está bien, cornamenta. De hecho, está a salvo ahora mismo, respondió Sirius, destrozando las ilusiones de James. Pero Jack no. Las piernas de Lily cedieron y James la atrapó, sentándola suavemente en el suelo. Por favor, dime que Jack está a salvo. Gritó James. No le importó que la saliva hubiera salido volando. No puedo, dijo Sirius con tristeza. Lo siento, cornamenta, Bellatrix atacó a Batilda, Batilda está muerta. Jack se ha ido. Se lo llevaron. Abril de 1993. El diario del profeta. El que no debe ser nombrado regresa. El Ministerio de Magia ha confirmado hoy que el hombre que el mundo mágico conoce como quien tú sabes ha regresado y está combatiendo activamente a la Sociedad Mágica Británica. El regreso de quien no debe ser nombrado se produce tras la fuga masiva de Azkaban en agosto del año pasado, cuando varios mortífagos convictos se fugaron de la prisión. Aunque en ese momento se desconocía quién estaba detrás de la fuga masiva, el ministerio ha confirmado que el culpable probablemente era el propio quien tú sabes. Ayer por la tarde, mientras el expreso de Hogwarts regresaba al colegio, fue atacado por mortífagos, liderados por Bellatrix Lestrange. Aunque ningún estudiante resultó gravemente herido, se supone que su objetivo era Harry Potter, de 12 años, hijo mayor de James y Lily Potter, y ahijado del hombre que vivió, Sirius Black. Se han reportado varios heridos con diversas fracturas, pero la mayoría de los estudiantes salieron ilesos. Poco después del ataque al tren y la llegada de Albus Dumbledore, director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, los mortífagos desaparecieron y, en su lugar, iniciaron un ataque contra la aldea mágica Mugle del Valle de Godric. Se ha confirmado que Jack Potter, de 6 años, fue secuestrado de su niñera en medio del ataque. Su niñera aún no ha sido identificada, pero algunas fuentes afirman que no era familiar de James ni de Lily Potter. Al mismo tiempo, el que no se nombra, entró en el Ministerio de Magia, declarando a los magos y brujas que la guerra comenzará a menos que se cumplan mis exigencias, antes de desaparecer tan rápido como apareció. ¿Cuáles son esas exigencias? Aún están por verso. El ministro de Magia, Cornelius Fudge, publicó rápidamente una declaración muy breve después de los arrepentidos acontecimientos. El ministerio no negociará con terroristas. Una de las exigencias de Voldemort era que Sirius entregara su conocimiento. La prensa especuló sobre el significado de esas palabras, pero ni Sirius ni ninguno de sus amigos estaban dispuestos a hablar más, sobre todo cuando tenían otros asuntos que atender. El más importante era rescatar a Jack de las garras de Voldemort.
No sabían con certeza si Jack estaría donde residía Voldemort, pero era la conclusión más lógica, sobre todo porque se había esforzado por hacerles creer que iba tras Harry. Jack debería haber estado a salvo y no ser un objetivo, mientras que Harry debería haber sido quien corría mayor peligro, pero era evidente que Voldemort no quería seguir experimentando con el vínculo que compartían Harry y Sirius. Se reunió en el despacho de Dumbledore para discutir sus opciones. Harry también estuvo presente, ya que sus padres lo habían solicitado, afirmando que preferían que su hijo restante se quedara con ellos. Incluso en Hogwarts sintió que Harry ya no estaba seguro, ni siquiera con la protección que ofrecía el colegio. James y Lily estaban sentados juntos en el sofá, con Harry sentado junto a su madre, frotándole la espalda suavemente. Remus se sentó a un lado, mientras que los profesores McGonagall y Snape se apoyaban en el estante a la derecha del escritorio del director. Sirius caminaba de un lado a otro frente al director, con la barbilla apoyada en la mano. Todos estaban conmocionados por el giro de los acontecimientos ocurridos en las últimas 24 horas. Sirius dejó de pasearse y se giró para mirar al director. Lo que quiero saber es si sabemos dónde está Voldemort en este momento. No, ha desaparecido del mapa, dijo Dumbledore en voz baja. Eso no significa que no podamos rastrearlo. Pero ha exigido y tiene a Jack. No podemos quedarnos aquí sentados, esperándolo, continuó Sirius. Sabemos que me quiere. Sabemos que quiere matar a todos mis seres queridos. Pensé que sería primero por James, pero y suspiró. Claramente ha cambiado de opinión, mencionó Remus. Voldemort ha pasado los últimos meses esperando en silencio, preparándose, y ahora está listo para atacar. Cree tener la ventaja. Pero nosotros la tenemos, ¿no? James levantó la vista y tragó saliva. Sí. Él no sabe que hemos estado destruyendo sus horrocruxes. Y aún queda uno que estará con él. Si se siente lo suficientemente poderoso, podríamos tener la oportunidad de destruirlo. Así podremos acabar con él para siempre. Siempre supe que había algo curioso en él, dijo McGonagall con desdén. En cómo sobrevivió. Snape hizo una mueca de disgusto. Es más inhumano que todos nosotros juntos. Ha matado gente solo para ganarse la vida. Sirius quiso contener una réplica, pero se contuvo. Enemistarse con Snape no mejoraría la situación en la que se encontraban. No le sorprendía cómo se estaban tomando McGonagall y Snape la noticia de los horrocruxes. Ambos eran muy inteligentes. Sorprenderlos no era fácil. Y era probable que ya conocieran el término. El principal problema es recuperar a Jack. Me quiere. Así que me tenga. A Sirius no le gustaba sugerirlo, pero era la única opción. Te matará, respondió Remus. No. No lo hará. Aún quiere lo que tengo en la cabeza. Solo entonces me matará. No puede usar a Harry en mi contra porque podemos protegernos mutuamente. Pero sí puede usar a Jack en mi contra. Si llega el caso, para salvar a Jack, se lo diría. Porque sería lo correcto. Sirius miró a su alrededor, notando las expresiones de sorpresa en los rostros de los presentes. Solo el rostro de Lily permaneció impasible y bañado en lágrimas, con los pensamientos fijos en su hijo perdido. Sirius, y comenzó James, pero Sirius levantó una mano y lo detuvo. Tu hijo vale más que yo. Jack no merece morir porque no hable. Harry era diferente porque pude evitar que Voldemort le hiciera daño. Pero no puedo hacer nada con Jack. Podemos usar esto a nuestro favor. Voldemort espera que todos lo sigan. Está reuniendo a sus seguidores para distraerlos cuando ataquen. Esta es la batalla final para la que nos hemos estado preparando. Una vez que la serpiente esté muerta, podré dar el golpe final. Dumbledore se inclinó sobre el escritorio. Esto es muy peligroso, Sirius. Entregarte asumiendo que no te matará, y Sirius se giró y captó la mirada del director. ¿Qué más puedo hacer? Snape apenas habló durante la hora siguiente, mientras el resto de los ocupantes urdían un plan para atacar a Voldemort, suponiendo que Sirius se rindiera. Esperaba que le pidieran su opinión, pero no lo creía probable. Fue entonces cuando lo sintió, en su antebrazo izquierdo. Un dolor agudo y ardiente aumentó rápidamente, hiriéndolo. Siseó, casi mordiéndose la lengua. Hacía años que no sentía ese dolor. Se subió la manga y vio la marca tenebrosa ardiendo en su antebrazo. Snape se giró para mirar a los demás en la habitación, extendiendo el brazo para que lo vieran. Ha llamado a aquellos que aún no han regresado, pero que aún son leales, para que regresen con él. El negro fue el primero en responder. Vete. Los ojos de Snape se entrecerraron con sospecha. ¿Por qué debería arriesgar mi vida? Porque te necesitamos, respondió Albus con calma.
Si Sirius es llevado ante Voldemort, tú podrás llevarnos allí. Necesitaríamos a alguien en quien Voldemort confíe. Él no confiará en mí, dijo Snape. Sef, dijo Lily en voz baja, sorprendiendo a todos. Hasta entonces, había estado muy callada. Estamos hablando de mi hijo, no puedo perderlo. Por favor, ayúdanos a llegar hasta allí. Convéncelo de que nunca dejaste de servirle. De que nos has estado espiando todo este tiempo, podrías entregarle a Sirius. Sirius asintió. Esa idea podría funcionar. Pero en lugar de dejarlo solo a mí, podríamos ir todos, encadenados. Así es como entramos. Seguro que volverá a tener las protecciones activadas como la última vez. De hecho, ni siquiera tenemos que molestarnos en engañarlo. Después de todo, podemos rastrear a los Lestrange. Los hechizos de rastreo aplicados a los 3 seguidores habían sido útiles. En realidad no necesitamos que Snape nos diga dónde está Voldemort. Solo necesitamos que nos ayude a atravesar las protecciones. Voldemort los habrá encantado para que acepten solo a aquellos con marcas tenebrosas. Ninguno de nosotros las tiene, excepto Snape. Si nos lleva a todos allí, encadenados, el hecho de que tenga una marca tenebrosa debería permitirnos a todos atravesar las protecciones. Podría morir haciendo esto, Sirius. No podemos pedirle esto a Severus, dijo Potter en voz baja. Todo esto podría salir mal. Puede, y lo hará. Gruñó Snape. Pero y no soy irrazonable. Siempre supe qué papel podría desempeñar si llegara el caso. Entiendo que destruir al Señor Tenebroso es una prioridad. Haré esto. Volveré a su lado, lo convenceré de que puedo traicionarte, Black, y luego los traeré a todos a su lado. Pero morirás, dijo Lily en voz baja. Eres mi amiga. No quiero que arriesgues tu vida. Snape sintió que su expresión se suavizaba. Rara vez se dejaba llevar por la máscara. Todos arriesgamos nuestras vidas para acabar con esto, Lily. Haré lo que pueda para ayudarte. Al final llegaron a una decisión. Con Jack cautivo de Voldemort, Dumbledore envió a Snape de regreso. La marca había ardido hacía más de una hora cuando Severus partió. Retrasarse significaba que podría convencer a Voldemort de que había regresado a su servicio y que traía consigo información sobre Dumbledore. Esperaban que Voldemort le diera instrucciones o al menos una pista a Severus para que traicionara a Sirius. Si no lo hacía, la próxima vez que fuera convocado ante Voldemort, Snape traería a los demás con él de todas llenas. Lily seguía descontenta con la forma en que estaban utilizando a su viejo amigo, pero la opción era dejar que Sirius fuera solo y mantener la cobertura de Severus o convertirla en la batalla final. Todos abogaban por la batalla final, incluida Lily cuando finalmente vio a través de la niebla que nublaba su mente y las ventajas de tal plan. El único problema que tendrían sería enfrentarse a los mortífagos y asegurar la destrucción de la serpiente. Solo cuando la hubieran destruido podrían estar seguros de que Voldemort moriría. Esto también significaba que debían instruir a Harry. Tenía más posibilidades de escabullirse y encontrar la serpiente. Era joven, pero talentoso. Su principal objetivo era garantizar la seguridad de Sirius a través de su vínculo. Como precaución, todos los que fueran a la misión llevarían un colmillo de basilisco, incluido Harry. Harry también tendría en su poder la capa de invisibilidad. Poco a poco el plan iba tomando forma. Sirius incluso acudió a Amelia Bones para explicarle su plan. Necesitaban el apoyo de los aurores. Cuantos más magos y brujas estuvieran dispuestos a acompañarlos, mayor sería su probabilidad de derrotar a Voldemort. Por ello, varios aurores notables, como Alastor Moody y Kingsley Shacklebolt, estaban más que dispuestos a ayudarlos. También había otros aurores, en quienes Amelia Bones confiaba para guardar silencio y acudir cuando fuera necesario. Sería una decisión de último minuto. Tendrían que actuar con rapidez y todos tendrían que estar listos para partir en cualquier momento. Pero había algo que Sirius quería hacer antes de irse. Quería volver a hablar con su hermano. A regañadientes, James recuperó la piedra de la resurrección de donde la había escondido y se la dio a Sirius, quien se retiró a una habitación privada dentro del recinto escolar. No sabía por qué sentía la necesidad de volver a hablar con su hermano, pero Sirius sabía que era importante hacerlo. Todo lo que había hecho hasta entonces lo había llevado a ese momento. Sosteniendo la piedra de la resurrección entre los dedos, Sirius cerró los ojos y la giró 3 veces, pensando en la persona que más deseaba ver. Al abrir los ojos, se sorprendió al ver no solo a una persona, sino a 2. Regulus y el otro Harry. No los esperaba a ambos y murmuró Sirius, observándolos con atención y manteniendo los dedos apretados alrededor de la piedra.
Siempre has querido volver a verme, Sirius, dijo el otro Harry. Quizá quieras hablar con tu hermano, pero creo que verme te ayuda. Sirius no podía negarlo. Aún pensaba en su Harry. Estaba haciendo lo que debía por él, para asegurarse de que nunca tuviera que vivir la vida que había llevado originalmente. Pero creo que tienes algo más en mente, comentó Regulus. Algo que quieres preguntarnos a ambos. El fin se acerca. Puedes presentirlo. Sirius asintió. También presentía cuál sería el resultado. Puedo. Siento que todo lo que he hecho me ha conducido a esto. El único inconveniente es que Jack se ha involucrado cuando no debía, y Leanne, me quedé con ella porque me dijiste que debía permitirme ser feliz. Y mira lo que pasó. Regulus inclinó la cabeza, y mechones de cabello oscuro le cayeron sobre el rostro. Te lo dije porque merecías ser feliz en la vida que llevaste aquí. Sirius movió para sentarse, con la espalda contra la pared mientras se sentaba en el suelo. Siempre lo supiste entonces. Una parte de estar muerto significaba que ya lo sabía. Quería que fueras feliz. Sirius miró al otro Harry. ¿Lo sabías? Como tú, tuve un presentimiento, respondió Harry secamente. ¿Cuánto tiempo llevas teniéndolo? Un tiempo. Probablemente desde que asesinaron a Leanne, suspiró Sirius. Sí que facilita mucho las cosas. Y supongo que estoy vivo cuando no debería. Me enviaron de vuelta por una razón. ¿Por qué debería seguir vivo una vez que he cumplido mi misión? Regulus captó la mirada de su hermano mayor. Porque mereces ser feliz. Tal vez. Sirius no lo creía. Al menos sé qué esperar si ese es mi destino. Sus dedos soltaron la piedra. Había obtenido la información que buscaba. Probablemente no te vuelva a ver, Harry, no así con esa cicatriz en la cabeza, porque sentía que ya había aceptado su destino. Supongo que te volveré a ver, Regulus se encogió de hombros. Puede que sí, puede que no. Aún podría cambiar. Tu destino, quiero decir. Depende de tus acciones y de las decisiones que tomes. Nada está escrito en piedra, pero sé cuál sería tu decisión si llegara el momento. No dudarías, sin importar las consecuencias. Sirius bajó la cabeza. No. No lo haría. No soy el único que merece la felicidad. Con gusto la sacrificaría por alguien más. Les dedicó a ambos una pequeña sonrisa triste. Aflojó un poco más los dedos. Nos vemos al otro lado. La piedra se le cayó de la mano y cayó al suelo. Las dos figuras se desvanecieron. Apoyó la cabeza contra la pared. Eso no mejoró lo que había aprendido. Pero ahora lo sabía con certeza. La batalla final no solo sería el fin de Voldemort. También sería el fin de la vida de Sirius. Si de algo estaba seguro respecto a su futuro, sin duda sería de eso.